Capítulo 6. El ocaso del destino y las piezas de la mutación. Acto I. El templo del destino bifurcado. Kioto no era una ciudad común. Era el epicentro de la energía espiritual de Oriente, un territorio sagrado custodiado por la facción de los Youkai bajo el mando de la líder Yasaka. Introducirse en sus periferias boscosas requería una delicadeza absoluta. A la edad de 13 años, Valerius Malacor se deslizaba entre los cedros milenarios de las montañas del norte de la ciudad como una mota de polvo transportada por el viento. A su lado, Kuroka mantenía sus sentidos felinos al límite, guiándolo a través de las distorsiones que el aire comenzaba a manifestar a medida que se acercaban al objetivo. El espacio aquí está, enfermo, Valerius Nia, susurró Kuroka, sus orejas felinas moviéndose erráticamente. Se siente como si dos realidades diferentes estuvieran intentando ocupar la misma coordenada. Es el choque de resonancia de las dos Longinus, respondió Valerius, su voz carente de toda emoción infantil. Su capa gris estaba imbuida en microrunas de absorción de ki, ocultando su presencia de los sensores Youkai de la capital. Innova Teclear está intentando crear un microuniverso independiente, mientras que Telos Karma está forzando a la probabilidad del mundo real a adaptarse a ese espacio. El portador está muriendo. Su cuerpo humano es un vaso de arcilla intentando contener un océano de energía divina. Al cruzar una última hilera de árboles, el claro del bosque se abrió para revelar un templo sintoísta abandonado. Las puertas Tori estaban astilladas y cubiertas de hiedra, pero el aire dentro del perímetro no era normal. El cielo sobre el templo no reflejaba las nubes de la tormenta de Kioto. Era de un verde esmeralda translúcido, flotando con islas de tierra invertidas y estructuras geométricas flotantes. Era la manifestación física de Innova Teclear, la creación del jardín verde. En los escalones del templo de piedra, sentado con las piernas cruzadas, se encontraba el portador. Era un hombre joven, de unos 20 años, de cabello plateado y ropas de mago tradicional cubiertas de sangre seca. Su rostro estaba demacrado, surcado por venas negras que brillaban con un fulgor místico destructivo. Sus ojos, completamente abiertos, reflejaban la locura del conocimiento absoluto. A su espalda, un par de alas de energía translúcida, doradas y cambiantes como el cristal tallado, se batían con lentitud agónica. Telos Karma, las alas del destino. Vaya, la voz del mago resonó directamente en las mentes de Valerius y Kuroka, una proyección holográfica de su pensamiento. Un demonio de clase media, un niño prodigio, y una necómata fugitiva. El destino es un autor con un sentido del humor bastante retorcido. ¿Vienen a matarme por orden del Consejo del Cielo? Valerius dio un paso adelante, deteniéndose en el límite exacto donde el césped verde común se transformaba en la hierba esmeralda del jardín artificial. No sirvo al Consejo, ni me importa la agenda del cielo, declaró Valerius, sus ojos oscuros fijos en las dos Longinus. Mi nombre es Valerius Malacor. Veo que tus canales de maná están colapsando, mago. Te ofrezco una alternativa a la muerte. Conviértete en mi siervo. Utilizaré mi conocimiento rúnico para estabilizar la dualidad de tus Sacred Gears, y a cambio, tus alas y tu jardín servirán a mi diseño. El mago guardó silencio por un segundo, y luego su risa estalló, transformándose en un rugido de tos que salpicó sangre sobre los escalones. ¿Convertirme en un demonio? ¿Entregar mi alma a las sabandijas del inframundo para ser un esclavo de por vida? El rostro del hombre se distorsionó por el desprecio absoluto. Prefiero que mi carne se disuelva en la nada antes que arrodillarme ante un mocoso de los 72 pilares. Las alas del destino dictan mi final, y yo elijo morir como un humano libre, arrastrándolos a ustedes al vacío conmigo. El cielo verde esmeralda se iluminó con la furia de un cataclismo. El suelo bajo los pies de Valerius desapareció, transformándose en un abismo de vectores gravitacionales inversos. La gran batalla por las herramientas de Dios había comenzado. Acto segundo. La danza en el jardín verde, la batalla al límite absoluto. Kuroka, sal del perímetro de la barrera. Esta escala destruirá tu senjutsu. Ordenó Valerius, su voz resonando con una autoridad metálica mientras su cuerpo era impulsado hacia arriba por la alteración de la gravedad de Innova Teclear. Kuroka, reconociendo instantáneamente que el nivel de distorsión espacial la desgarraría en segundos, dio un salto hacia atrás, saliendo a duras penas de la cúpula esmeralda justo antes de que ésta se sellara por completo, aislándolo a él con el monstruo de las dos Longinus. El mago de cabello plateado alzó su mano derecha hacia el cielo flotante del jardín verde. Innova Teclear, ley de la materia, reescritura térmica, sentenció el portador. Al instante, el aire dentro de la dimensión artificial alcanzó los 10.000 grados centígrados. No era fuego elemental.
Era la reescritura del concepto del clima. Las rocas del templo comenzaron a derretirse, transformándose en ríos de lava flotante. Valerius, sintiendo que su ropa comenzaba a incinerarse, activó de inmediato la combinación que había pulido en su año de aislamiento. Combinó la magia elemental de agua de alta densidad con sus barreras rúnicas avanzadas. Creó una esfera tridimensional de agua a presión molecular que envolvía su cuerpo, refrescando el aire interno mientras las runas espaciales de Agares desviaban las olas térmicas hacia los flancos. Sin embargo, el mago enemigo no le dio tregua. Utilizando las alas de Telos Karma, parpadeó a través del espacio, apareciendo directamente frente a la esfera de Valerius. Llevaba en su mano una lanza de luz esmeralda compactada a nivel físico. Es inútil. Telos Karma dicta que este golpe será un éxito crítico. Bramó el mago, descendiendo la lanza. El destino mismo pareció torcerse. La barrera rúnica de Valerius, que jamás había fallado en desviar vectores, simplemente se desvaneció en el microsegundo del impacto debido a la alteración probabilística de la Longinus. La lanza de luz atravesó el escudo de agua y se hundió profundamente en el hombro izquierdo de Valerius, destrozando la clavícula y saliendo por su espalda. Un grito de dolor puro fue contenido entre los dientes del joven de 13 años. Sangre carmesí brotó con fuerza, tiñendo el agua de la esfera. Si la probabilidad está en mi contra, tendré que usar la fuerza que rompe los conceptos del mundo, siseó Valerius, sus ojos transformándose en el patrón dual del Bael y el Agares. Ignorando la lanza clavada en su hombro, desató la fase 2 a su máxima potencia en combinación con su poder demoníaco oculto. Liberó la magia asesina de dioses, God Slayer, combinada con el fuego regenerativo de su linaje Fenex. Un torrente de llamas de color negro azabache, mezclado con el calor curativo dorado del Fénix, estalló desde su propio cuerpo. Las heridas de su hombro comenzaron a cerrarse y a expulsar la lanza de luz a la misma velocidad que la carne se regeneraba, mientras que el fuego negro God Slayer se extendió por el brazo del mago enemigo. Magia asesina de dioses. Un demonio con el fuego del vacío. El mago gritó de terror y dolor al ver que su brazo izquierdo comenzaba a disolverse en cenizas negras, una quemadura conceptual que ni siquiera el poder de sus Longinus podía mitigar instantáneamente. Acorralado y sintiendo que su vida se apagaba, el portador consumió el resto de su fuerza vital en un último ataque suicida. Activó ambas Longinus en su máximo nivel de sobrecarga, un estado que equivalía a un Breakdown Beast imperfecto. Si he de caer, este universo entero desaparecerá conmigo. Innova teclear y Telos Karma. Colapso absoluto del destino local. El mago extendió ambos brazos, y el microuniverso verde esmeralda comenzó a contraerse hacia un punto central, un agujero negro de vectores espaciales y probabilidad cero que trituraría todo lo que estuviera dentro. Valerius Malacor se vio llevado a su límite absoluto. Su cuerpo de 13 años crujió bajo la presión gravitacional masiva del colapso de la dimensión artificial. Sus costillas se fracturaron una a una, sus vasos sanguíneos estallaron bajo la piel de sus brazos y piernas, y el dolor en su mente por mantener los sellos y el control mágico casi lo hace perder el conocimiento. Estaba quedando hecho pedazos, bañado en su propia sangre mientras la dimensión lo aplastaba. No voy a morir aquí, no en un maldito bosque de Kioto antes de reclamar mi lugar en el trono, pensó Valerius, con la furia de su linaje Bael despertando por completo en sus venas. Reuniendo el último remanente de sus masivas reservas demoníacas y mágicas, ejecutó su técnica prohibida definitiva. La destrucción geográfica espacial imbuida en magia de Bill Slayer. Utilizó el ojo izquierdo de Agares para fijar la coordenada del núcleo del alma del mago enemigo a través de las distorsiones del colapso dimensional. Y a través de ese canal invisible, inyectó el poder de la destrucción de la casa Bael combinado con la energía purificadora de la magia de Bill Slayer. El ataque fue instantáneo y absoluto. No viajó por el espacio. Simplemente se manifestó dentro del pecho del portador. El corazón y el núcleo de energía del mago plateado desaparecieron de la existencia en un microsegundo. Su rostro recuperó por un momento la lucidez mientras la luz verde esmeralda de sus ojos se apagaba por completo. Un verdadero monstruo, susurró el mago antes de desplomarse hacia adelante sobre los escalones de piedra del templo real. Con la muerte del portador, el jardín verde colapsó de golpe, devolviendo el entorno a la noche lluviosa y pacífica de Kioto. Valerius cayó de rodillas sobre el lodo, tosiendo sangre con fuerza. Su cuerpo estaba destrozado. Fracturas múltiples, quemaduras internas por el uso excesivo de poder híbrido y un desgaste energético que lo dejó al borde del desmayo. Kuroka corrió hacia él, levantándolo con desesperación. Valerius. Maldita sea, estás hecho pedazos, Nia.
La necómata comenzó a canalizar su senjutsu para estabilizar los órganos internos del chico. Las piezas, alcanzó a decir Valerius, señalando con su mano temblorosa el cadáver del mago. De la carne del hombre fallecido, 2 esferas de luz divina comenzaron a flotar, buscando regresar al sistema cósmico de reencarnación de Sacred Gears. Un par de alas de cristal tallado en miniatura, Telos Karma, y una pequeña esfera de energía verde que contenía un jardín microscópico, y Nova Teclear. Haciendo gala de una fuerza de voluntad sobrehumana, Valerius Malacor extendió su mano derecha, cubierta de runas de sellado que había preparado de antemano en sus guantes. Agarró ambas Longinus directamente del aire del cadáver. Las luces divinas lucharon por un segundo, quemando las palmas de sus manos, pero la densidad de su magia asesina de ángeles y su poder demoníaco terminaron por subyugarlas, forzándolas a introducirse dentro de un cristal de almacenamiento rúnico de grado supremo que llevaba en su cinturón. 2 de 20, susurró Valerius antes de que sus ojos se cerraran, perdiendo el conocimiento en los brazos de Kuroka, pero con la victoria grabada en su alma. Acto tercero. El despertar y la verdad de las 20 Longinus. La recuperación en el búnker subterráneo de Lilith tomó 2 semanas enteras de regeneración fenés pasiva y baños de hierbas rúnicas administrados por Kuroka. Cuando Valerius finalmente se sentó en su cama de entrenamiento, su cuerpo ya no mostraba cicatrices físicas, pero la densidad de su aura se había vuelto aún más opaca y madura. Frente a él, sobre la mesa de piedra, el cristal único contenía las 2 Longinus subyugadas. Kuroka lo observaba con una taza de té medicinal en las manos y una expresión de fijeza seria en sus ojos dorados. «Has sobrevivido a algo que habría matado a 3 escuadrones de la clase suprema, Valerius», comentó ella de forma calmada. «Pero lo que dijiste antes de desmayarte, y lo que descubrí analizando los registros que esas armas dejaron en tus canales, me tiene intrigada, Nia. Hablaste de que estas no son las únicas. El inframundo y los registros oficiales del cielo dictan que existen 13 Longinus, las herramientas capaces de matar a Dios o destruir el mundo». Valerius tomó la taza de té, dándole un sorbo corto antes de mirar a su sierva. «Los registros oficiales mienten, Kuroka. El dios de la Biblia creó más herramientas de las que las 3 facciones lograron catalogar durante la Gran Guerra. Gracias a la información conceptual que asimilé al sellar estas 2 piezas en el cristal, y a los análisis que tú misma recolectaste en el mundo humano, la verdad es innegable. No son 13 Longinus en total, son 20. Kuroka contuvo el aliento, sus colas erizándose. ¿20? ¿7 más de las que el mundo conoce? Así es. El portador que cazamos en Kioto era una anomalía, un humano que no sabía ocultar la fluctuación dual de su alma y por eso fue fácil de detectar. Pero los portadores de las otras 18 piezas, aquellos que poseen la True Longinus, el Zenith Tempest o las variantes extintas que aún no despiertan, no serán tan descuidados. Están ocultos en las filas de la iglesia, en las facciones de los héroes humanos o vagando como civiles sin activar su poder. Valerius se levantó, observando sus manos. El poder aterrador que experimentó al recibir el impacto directo de Telos Karma cambió por completo su perspectiva del tablero. No puedo basar mi estrategia únicamente en la magia o en los linajes de los demonios. Las Longinus son herramientas que desafían la lógica del sistema. He tomado una decisión unánime. Voy a apoderarme de cada una de las 20 Longinus que existen en este mundo. Las cazaré una a una, despojando a sus portadores si se oponen a mí, o asimilándolos en mis séquitos si demuestran la lealtad correcta. Pero buscar las otras 18 piezas ahora mismo sería un suicidio político, Nia, advirtió Kuroka con sensatez. El Consejo y los Mahou ya están buscando el origen de la destrucción en Kioto. Si te ven moviéndote por el mundo humano cazando Sacred Gears, las 3 facciones te declararán una amenaza global antes de que tengas la madurez para defenderte. Lo sé, asintió Valerius, guardando el cristal único en una caja de seguridad oculta bajo el suelo de piedra. Por eso la cacería de Longinus se pausa de forma relativa a partir de hoy. No volverá a aparecer una oportunidad tan obvia como esta en años. Ahora es el momento de enfocarse en el paso más crítico de mi desarrollo legal en el inframundo. El ascenso definitivo a la clase alta. Acto cuarto. La prueba de la clase alta y el regalo de las Evil Pieces mutadas a la edad de 14 años, habiendo acumulado el récord de misiones perfectas más alto en la historia reciente de los magos mercenarios de la clase media, Valerius Malacor solicitó formalmente ante el Consejo de los 72 Pilares la prueba de ascenso a la clase alta, High Class. La prueba de clase alta no se realizaba en una arena común ante burócratas del gremio.
Era un evento de estado que se llevaba a cabo en el Gran Coliseo de Lilith, supervisado directamente por representantes de las casas de los Mahou y miembros del Consejo Aristocrático. Para la nobleza, ver a un demonio de clase baja civil aspirar a la clase alta a los 14 años era un insulto o un espectáculo de entretenimiento. Cuando Valerius entró a la arena de arena blanca, vistiendo su impecable túnica negra de mago con detalles plateados, las gradas estaban abarrotadas de nobles que lo miraban con desdén y curiosidad. En el palco de honor, Circex, Lucifer y Serafal Leviatán observaban el expediente del joven con sonrisas intrigadas, mientras que los ancianos del consejo fruncían el ceño. Su oponente para la prueba era un demonio de clase alta veterano de la casa Merit, un guerrero acorazado especializado en magia de tierra pesada y combate de asedio, cuyo nivel de poder demoníaco era masivo y consolidado. Tienes 10 minutos para demostrar que tu cerebro de clase media puede competir con la sangre noble, Malacor, declaró el guerrero de Merit, desenvainando un hacha de batalla gigante que hacía vibrar el suelo. No tendré piedad por tu edad. Valerius no respondió. Simplemente se colocó en su postura clásica, con la mano derecha extendida y la izquierda a la espalda. Esta era la culminación de su fase 1 pública. El guerrero de Merit rugió, golpeando el suelo con su hacha. Una ola de lanzas de roca volcánica de 20 metros de altura brotó de la tierra, moviéndose hacia Valerius a una velocidad devastadora. Valerius dio un paso sutil. Fase 1. Matriz elemental de agua y tierra, sincronización de flujo, pronunció con frialdad. Al usar la magia de tierra que había pulido en su 13º año, Valerius no intentó bloquear las lanzas nobles con otra muralla. En su lugar, utilizó su comprensión lúnica para ablandar la estructura molecular de las lanzas de roca de su oponente justo antes del impacto, transformándolas instantáneamente en un torrente de lodo líquido inofensivo. El agua elemental entró en juego de inmediato, mezclándose con el lodo para crear una neblina de alta densidad y humedad que envolvió por completo al guerrero acorazado, bloqueando sus sentidos físicos y mágicos. Desde el interior de la neblina, el noble Merit intentó lanzar ráfagas térmicas para despejar el campo, pero Valerius ya se había movido. Utilizando la velocidad del viento comprimido, apareció detrás del gigante de hierro. Un chasquido de sus dedos resonó en el coliseo silencioso. Rayo elemental. Prisión de conducción estática. La humedad que impregnaba la armadura del noble actuó como el conductor perfecto. Un filamento de relámpago negro, la variante de rayo de alta intensidad que Valerius había desarrollado, atravesó la armadura, electrocutando los nodos nerviosos del guerrero de forma interna sin causar quemaduras externas visibles. El demonio de clase alta de Merit cayó de rodillas de forma instantánea, con el hacha resbalando de sus manos, completamente paralizado y sin poder emitir un solo gramo más de poder demoníaco. La batalla había durado exactamente 42 segundos. No hubo explosiones masivas de Aura Bael, ni portales de Abaddon, ni fuego Fénix. Fue una demostración de eficiencia única y elemental tan limpia y quirúrgica que dejó a todo el coliseo en un silencio sepulcral. Circex Lucifer comenzó a aplaudir desde el palco de honor, una sonrisa amplia en su rostro de Mahou. Eficiencia pura, control absoluto del entorno, comentó Circex. Valerius Malacor, has demostrado que el intelecto y la maestría técnica son más que suficientes para reclamar tu lugar entre la élite. El veredicto fue inmediato. Valerius Malacor fue ascendido formalmente a demonio de clase alta. Acto B. Las piezas de la mutación absoluta. El mayor beneficio de la clase alta, el premio por el que Valerius había pasado años calculando y sangrando en las sombras, le fue entregado esa misma tarde en las cámaras privadas del Ministerio de Promoción. Su propio juego de Evil Pieces, piezas de la maldad. El oficial del consejo le extendió una caja de madera de ébano forrada en terciopelo negro. Dentro de ella, descansaban las 15 piezas de ajedrez demoníacas talladas en cristal translúcido que le permitirían comenzar a formar su propia nobleza, séquito, oficial bajo las leyes del inframundo. Al regresar a su búnker secreto, Valerius colocó la caja sobre la mesa de piedra. Kuroka se acercó de inmediato, observando las piezas con una mezcla de curiosidad y expectación. Finalmente las tienes, Valerius Nia, dijo ella, relamiéndose los labios. 15 piezas listas para ser reclamadas. Entonces, ¿cuál es mi lugar en tu tablero? Asumo que querrás ponerme en la pieza de reina, dado mi nivel de combate y mi control del Senjutsu, ¿verdad? Valerius miró las piezas de cristal y luego sacó la pieza de la arena de la caja, colocándola a un lado de la mesa. No, Kuroka. La pieza de reina no es la adecuada para ti en este momento, sentenció Valerius con un tono firme pero analítico.
Tus habilidades de Necómata se basan en la agilidad extrema, el sigilo, la manipulación del ki y la capacidad de moverte entre las sombras para recolectar información o ejecutar asesinatos quirúrgicos. Si te convierto en reina, el sistema te otorgará un aumento generalizado de capacidades mágicas y físicas balanceadas, lo cual es útil para un combate frontal, pero desperdiciaría la especialización biológica de tu raza. Kuroka entrecerró los ojos, intrigada. Entonces, ¿qué pieza tienes en mente? Tu lugar ideal en mi tablero es la torre, declaró Valerius, tomando una de las dos piezas de torre de la caja. Tradicionalmente, la torre otorga una defensa física monstruosa y una fuerza bruta inmensa, penalizando la velocidad. Sin embargo, para una usuaria de Senjutsu que ya posee una velocidad natural divina por su ki, el aumento de la defensa física y la dureza molecular de la torre compensará la única debilidad que tienen las Nekomatas: la fragilidad ante los impactos mágicos de gran escala. Te convertirás en una fortaleza móvil que se mueve a la velocidad de la luz felina. Kuroka sonrió, complacida por la lógica impecable de su amo. Vaya, realmente lo has pensado todo, Nia. Acepto la torre. Procedamos con el ritual. Valerius tomó la pieza de cristal de la torre en su mano derecha. Se concentró, abriendo por primera vez los canales profundos de su alma, permitiendo que la fluctuación de sus 4 linajes ocultos, Bael, Agares, Fenex y Abaddon, fluyera directamente hacia el cristal para codificar la pieza con su firma de energía definitiva antes de la asimilación. Fue en ese microsegundo donde ocurrió el milagro anómalo. En el momento en que la sangre espiritual de Valerius entró en contacto con la base de la pieza de la torre, el cristal translúcido comenzó a vibrar con una violencia inusual. La pieza no brilló con la luz roja ordinaria de las Evil Pieces comunes del inframundo. En su lugar, el cristal absorbió el color púrpura de Bael, el dorado de Agares y el azul ceniza de sus magias de asesino, transformándose en un color negro obsidiana con vetas doradas y purpúreas que latían como un corazón vivo. Valerius miró el resto de la caja de ébano con los ojos abiertos de par en par. Cada una de las 15 piezas, sin excepción, desde los peones hasta los alfiles y los caballeros, comenzó a mutar simultáneamente dentro del terciopelo, adquiriendo el mismo patrón oscuro y denso de la obsidiana mutada. Kuroka dio 3 pasos hacia atrás, cayendo sentada sobre una silla de madera, con sus colas completamente erizadas y sus ojos dorados fijos en el tablero mutado con un terror y una fascinación genuinos. Esto no es normal, Valerius Nia. La voz de la Necómata tembló por primera vez en años. Las piezas de mutación son raras, pero que un demonio reciba un juego entero donde todas las piezas muten sin excepción antes de haber reclutado a un solo siervo es una imposibilidad del sistema creado por Ajuka Beelzebub. ¿Qué demonios es tu alma? ¿Qué es esa energía que estás escondiendo de todo el mundo? Valerius observó la pieza de la torre mutada en su mano, sintiendo la conexión absoluta que ahora poseía con las leyes del tablero. Una sonrisa fría, llena de una ambición que desafiaba al mismísimo destino, apareció en su rostro de 14 años. Parece ser que el sistema de las Evil Pieces reconoce que el rey de este tablero no es un demonio común, Kuroka, dijo Valerius, su voz resonando con el peso de las sombras. Mi linaje y mis magias no aceptan siervos ordinarios. Exigen que cada miembro de mi nobleza sea una anomalía capaz de reescribir el mundo. Kuroka miró al joven mago, y por primera vez, un genuino interés y un respeto reverencial absoluto se asentaron en su corazón felino. Ya no era solo un trato de supervivencia. Estaba ante el nacimiento del monstruo que se tragaría la historia entera de las 3 facciones. Valerius Malacor tenía sus piezas, tenía su rango de clase alta, y la era de la sombra estaba lista para extenderse sobre el universo de los mitos. Acto I. El ritual de la torre de obsidiana. La asimilación de la pieza no se pareció en nada a los registros estándar que Valerius había estudiado en los textos de la casa Gremorio o la casa Citri. Cuando la torre mutada de obsidiana, surcada por vetas doradas y purpúreas, se hundió en el pecho de Kuroka, la Necómata no emitió un grito de dolor, sino un gemido de asfixia sensorial. Su cuerpo fue envuelto en un capullo de maná denso, de un azul cenizo tan oscuro que parecía absorber la luz de las antorchas rúnicas del búnker. Cuando el capullo se fracturó con el sonido de cristal roto, Kuroka cayó de rodillas, respirando agitadamente. Sus 2 colas se habían ensanchado ligeramente, y las puntas de su cabello plateado ahora mostraban un sutil degradado oscuro, casi imperceptible, pero cargado de electricidad estática. Esto no es solo el aumento de peso de una torre común, Valerius Nia, dijo ella, mirándose las manos, donde sus garras entraban y salían con una velocidad pasmosa. Siento el senjutsu fluyendo, pero está compactado.
Como si mi propia energía hubiera sido aplastada por una prensa hidráulica invisible. Valerius se acercó, activando el ojo izquierdo de su linaje Agares para escanear la nueva matriz espiritual de su sierva. Lo que vio en los flujos de energía modificó de inmediato sus planes de entrenamiento. La mutación completa de su juego de piezas había transferido propiedades conceptuales directamente de sus linajes y magias prohibidas. Acto segundo. Habilidades específicas y aumentos conceptuales durante los primeros 2 meses de entrenamiento conjunto en el Cañón de los Muertos. Valerius somatizó y catalogó las 3 alteraciones fundamentales que la pieza mutada introdujo en la biología y el estilo de combate de Kuroka. 1. Densidad molecular adaptativa, efecto del linaje Bael y magia de Bill Slayer. La torre estándar otorga una defensa rígida e inflexible. El portador se convierte en un muro de piedra que absorbe el daño a costa de su agilidad. La pieza mutada de Valerius alteró este concepto por completo. Kuroka no se volvió pesada de forma permanente. En su lugar, su cuerpo adquirió la capacidad de alterar su densidad molecular en el milisegundo del impacto. Cuando Valerius la atacaba con ráfagas de fuego elemental o con presión de viento, el cuerpo de Kuroka se mantenía ligero para esquivar. Pero si un ataque lograba conectarse, la zona de impacto de su piel se endurecía instantáneamente, adquiriendo la densidad del acero rúnico compactado. El beneficio. Conservó el 100% de su velocidad de escape felina, pero eliminó la fragilidad física ante ataques sorpresa. Un golpe directo de un demonio de clase alta ahora solo le provocaba una contusión menor en lugar de romperle los huesos. 2. El paso de la sombra geográfica efecto del linaje Agares. Al estar vinculada a un rey que poseía el linaje espacial de Agares, la torre de Kuroka mutó para interactuar con el entorno de una forma táctica única. Tradicionalmente, la torre protege la retaguardia. Kuroka aprendió a usar su senjutsu para marcar las sombras del campo de batalla. Al combinar su agilidad natural con el aumento de fuerza de la torre, Kuroka podía ejecutar saltos cinéticos que, al entrar en contacto con una sombra o una irregularidad del terreno, tierra o roca alterada por la magia de Valerius, la transportaban instantáneamente a otra coordenada cercana. No era una teletransportación mágica de largo alcance, sino un desplazamiento de vector instantáneo. Para el oponente, parecía que la Necómata parpadeaba de una sombra a otra, dejando tras de sí una onda expansiva de presión física acumulada por el peso latente de la torre. 3. Senjutsu de carga cenicienta, efecto de la magia asesina /Slayer. El cambio más aterrador ocurrió en la naturaleza de su energía ofensiva. El senjutsu común de Kuroka, manipulación del ki y la energía de la naturaleza, absorbía el flujo vital para crear neblinas venenosas o fuego espiritual. La pieza de obsidiana contaminó positivamente esa energía con los remanentes de la magia de Bill Slayer y God Slayer de Valerius. Cuando Kuroka imbuya sus garras o sus esferas de ki con su energía actual, el aura ya no era verde o púrpura estándar. Era de un color azul ceniza opaco. Este ki mutado adquirió una propiedad corrosiva conceptual. Al golpear una barrera mágica enemiga, el ki de la Necómata no solo chocaba contra ella, sino que comenzaba a devorar y desestabilizar la estructura rúnica del oponente, de la misma forma que una magia Slayer disuelve la energía de una raza específica. Acto tercero. El nuevo perfil táctico. Al final del trimestre, Valerius actualizó el perfil de su primera pieza en su registro mental. Parámetro torre estándar del inframundo torre mutada de obsidiana, Kuroka. Velocidad reducida notablemente por el peso del maná. Intacta, potenciada por el paso de la sombra. Defensa rígida, fácil de romper con magia de penetración. Adaptativa, cambio de densidad molecular instantáneo. Energía aumento del poder físico bruto. Kiseniso, corrosión de barreras y estructuras mágicas. Eres una anomalía táctica, Kuroka, concluyó Valerius una tarde, mientras observaba cómo la Necómata destrozaba una muralla de roca volcánica de un solo zarpazo imbuido en Kiseniso, sin perder un ápice de su gracia felina. Ya no eres una retaguardia defensiva. Eres un ariete de demolición sigiloso. El enemigo esperará que te muevas como un asesino frágil, pero se estrellará contra la dureza de una montaña cuando intente contraatacar. Kuroka saltó desde la roca, aterrizando suavemente frente a él con una sonrisa de suficiencia, aunque sus ojos reflejaban un respeto cada vez más profundo por el chico de 14 años. El tablero de la facción de los héroes y los viejos demonios no va a entender que los golpeó, Valerius Nia. Esta pieza, es una obra de arte. Capítulo 7. El crisol de las herramientas divinas y el ascenso político. Acto I. La fase 3 y la asimilación conceptualmente ajena. El sótano único del búnker subterráneo de Lilith vibraba con una frecuencia armónica que rozaba el umbral del dolor auditivo.
Valerius Malacor, ahora con 14 años cumplidos y ostentando el título oficial de demonio de clase alta, se encontraba en el centro de un hectagrama de contención diseñado por él mismo durante el último mes. Frente a él, suspendido en el aire por hilos de maná puro, flotaba el cristal de almacenamiento que contenía las dos Longinus arrebatadas al cadáver del mago en Kioto. Telos Karma, las alas del destino, e Innova Teclear, la creación del jardín verde. El propósito de un estratega no es solo acumular poder, sino diversificar el origen de ese poder, anunció Valerius en voz baja, con sus ojos fijos en el fulgor esmeralda y dorado del cristal. A su lado, Kuroka observaba con las colas rígidas y el instinto felino en alerta máxima. Había visto a su amo sobrevivir al límite en Kioto, pero lo que planeaba hacer ahora desafiaba la propia lógica de la fisiología demoníaca. Los demonios ordinarios que obtenían un Sacred Gear solían nacer con él o utilizar métodos de implantación que a menudo corrompían sus almas. Valerius, en cambio, no buscaba una implantación biológica estándar. Buscaba una fusión conceptual rúnica. Su plan maestro requería una nueva línea de defensa. Hasta el momento, su estructura de combate se dividía con claridad. La fase 1, su arsenal público de magia rúnica, barreras avanzadas y la tríada elemental original, fuego, viento, rayo, expandida con agua y tierra, era un muro que casi nadie en su generación había logrado sobrepasar. Por encima de esta se encontraba la fase 2, el arsenal oculto de las 4 magias asesinas, dragón, Devil, God y Celestial Slayer, junto al despertar parcial de sus 4 linajes de sangre ancestrales, Bael, Agares, Fenex y Abaddon. La fase 2 era una fuerza destructiva absurda, capaz de diezmar ejércitos enteros. Sin embargo, en el ajedrez de las 3 facciones, existía una variable peligrosa. Si un oponente lograba forzarlo a superar la fase 2, Valerius se vería obligado a liberar el 100% de su poder demoníaco y sus linajes heráldicos. Hacer eso en público significaría revelar su identidad como el heredero definitivo de las casas más poderosas del inframundo, pintando un objetivo en su espalda ante el Consejo y las facciones extremistas antes de tiempo. Aquí es donde entraba la fase 3. El uso de las Longinus como un intermediario de poder externo. Al asimilar el poder de Telos Karma e Innova Teclear directamente en su red de maná, Valerius obtendría un motor de energía ajeno al sistema demoníaco. Si un dios, un Mao o una Longinus enemiga lograban penetrar su fase 2, la fase 3 actuaría como un escudo de interferencia conceptual. Ante los ojos del mundo, Valerius Malacor no sería un demonio híbrido prohibido con 4 linajes de sangre. Sería el portador anómalo de 2 Longinus, un monstruo de la naturaleza humana demoníaca, manteniendo sus verdaderos linajes completamente en el anonimato. Es hora, sentenció Valerius. Extendió ambas manos hacia el cristal. El hectagrama rúnico comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, rompiendo el sello de almacenamiento. Las 2 Longinus brotaron como torrentes de luz pura. Un par de alas de cristal tallado que distorsionaban la probabilidad matemática del aire y una esfera esmeralda que le escribía las leyes físicas del búnker. Valerius abrió sus canales de maná a su máxima capacidad. En lugar de permitir que las Longinus se fusionaran con su cuerpo físico, utilizó sus microrunas de la fase 1 para canalizar la energía divina hacia una estructura abstracta dentro de su alma. Un núcleo de refracción mágica. El dolor fue inmediato y corrosivo. La energía sagrada y conceptual de las herramientas de Dios chocó con la naturaleza demoníaca latente en sus venas. Las llamas doradas del fénix de su linaje Fenex se activaron de forma automática en su interior, quemando y reconstruyendo sus tejidos espirituales a nivel celular mientras la luz de las Longinus intentaba purificarlo. Los ojos de Valerius brillaron con un tono púrpura opaco mientras el poder de la destrucción de la casa Bael actuaba como un amortiguador, devorando el exceso de radiación sagrada que amenazaba con disolver su alma. Durante 3 horas de agonía silenciosa, Valerius domó las 2 Longinus. No las dejó gobernar su cuerpo. Las subyugó mediante la fuerza bruta de sus magias de asesino y la precisión de sus lunas. Cuando la luz finalmente se apagó, el búnker regresó a la penumbra. Valerius exhaló un suspiro frío, de su boca escapó una pequeña brisna de vapor esmeralda. Al extender sus brazos, un sutil patrón de líneas doradas y verdes apareció en sus antebrazos, ocultándose de inmediato bajo la piel. La fase 3 estaba consolidada. Ahora poseía el acceso al jardín verde para aislar campos de batalla y a las alas del destino para manipular las probabilidades a su favor, todo alimentado por un motor de energía externa que ocultaba perfectamente quién era en realidad. Acto segundo.
El peso de la clase alta y los nuevos privilegios con el ascenso formal a demonio de clase alta, la existencia de Valerius Malacor dio un vuelco drástico en el tejido socioeconómico del inframundo. En el sistema feudal de los 72 pilares, un demonio de clase media era poco más que un contratista militar o un burócrata eficiente. Sus recursos estaban limitados por las leyes de la aristocracia y sus ingresos dependían directamente de las misiones asignadas por el gremio. La clase alta, sin embargo, abría las puertas a parámetros que en sus días de clase media solo habrían sido proyecciones a largo plazo: autonomía territorial y económica. Como demonio de clase alta, el Consejo se vio obligado a otorgarle la propiedad legal de un microfeudo en las zonas fronterizas del territorio neutral, así como una exención de impuestos del 40% en todas sus transacciones de comercio único. Su pequeña empresa de suministros mágicos y venta de pergaminos, que antes operaba bajo el radar, se transformó de la noche a la mañana en una corporación legalizada, la Consorcio Único Malacor. Acceso a los archivos prohibidos de Lilith. El rango le otorgó una credencial de nivel 4 en la Biblioteca Central del Inframundo. Ya no tenía que depender únicamente de los pergaminos extintos que encontraba en ruinas abandonadas. Ahora podía estudiar los registros históricos de las guerras civiles, los planos de las barreras fronterizas del inframundo y los informes de avistamientos de Sacred Gears que el Consejo archivaba de forma selectiva. Expansión del séquito y recursos de crianza. Además de las 15 Evil Pieces mutadas que ya poseía, el ascenso le otorgó un presupuesto anual financiado por el gremio para el mantenimiento de su nobleza. Podía adquirir libremente materiales de grado supremo, catalizadores mágicos y tierras de entrenamiento sin levantar las sospechas del Ministerio de Finanzas. Su riqueza comenzó a expandirse de forma exponencial. Los nobles de menor rango, buscando congraciarse con el nuevo prodigio civil del inframundo, comenzaron a enviarle contratos de protección y solicitudes de desarrollo de barreras rúnicas para sus mansiones privadas. Valerius aceptaba estos trabajos de forma selectiva, cobrando sumas astronómicas que utilizaba de inmediato para financiar la red de información que Kuroka manejaba en el mundo humano. A los 14 años, sus recursos financieros e influencia comercial ya rivalizaban con las de un heredero de un pilar menor. Acto tercero. El cambio de estatus entre la élite. El cambio más tangible de su nueva posición social se manifestó en el plano político y protocolar. En el inframundo, las palabras y los títulos poseían una carga de poder real. Cuando era un demonio de clase media, Valerius estaba obligado por la etiqueta cortesana a dirigirse a los herederos de los 72 pilares con el sufijo, sama, un trato de profunda reverencia y subordinación, reconociendo la distancia insalvable entre un civil y la sangre noble. Eso había terminado. Una tarde de ese mismo mes, se celebró una gala menor en los jardines flotantes del Palacio de la capital, un evento destinado a la presentación de los nuevos demonios de clase alta y el intercambio de estrategias entre las jóvenes promesas del inframundo. Valerius asistió vistiendo una túnica de corte imperial negro con bordados de hilo de plata que denotaban su nuevo estatus. Mientras observaba el panorama desde una de las terrazas, un grupo de jóvenes nobles se acercó. Al frente caminaban Rias Gremor y Sona Citri, acompañadas por algunos herederos de las casas colaterales del consejo. Rias lo miró con una mezcla de curiosidad genuina y esa altanería benevolente que caracterizaba a la casa Gremori. Vaya, el mago de hierro en persona, comentó Rias, cruzando los brazos. Escuché los informes de tu prueba de ascenso, Malacor. Derrotar a un guerrero de la casa Merit en 42 segundos sin liberar un aura masiva es algo que ha dado de qué hablar en los salones de mi hermano. Me alegra ver que un talento de la clase civil alcance este rango. En el pasado, Valerius habría inclinado la cabeza y respondido con un sumiso agradezco sus palabras, Gremori-sama. Pero el tablero había cambiado. El sistema único de su mente registró la posición exacta de las piezas. El tiempo en la arena es un recurso valioso, Rias, respondió Valerius, su voz manteniendo un tono de calma gélida y perfecta cortesía, omitiendo por completo el sufijo de sumisión. Minimizar el esfuerzo para maximizar el resultado es la base de cualquier estrategia coherente. Me alegra que la casa Gremori preste atención a la eficiencia táctica. Varios de los nobles de las casas colaterales contuvieron el aliento, abriendo los ojos de par en par ante el atrevimiento del chico de dirigirse a la heredera del clan de la ruina por su nombre de pila. Trias parpadeó, momentáneamente desconcertada por la absoluta falta de subordinación en la mirada de Valerius. No había arrogancia en el joven mago, solo una igualdad matemática implacable. Sona Citri, que observaba la escena desde un lado con una leve sonrisa oculta tras su mano, intervino para relajar la tensión del ambiente.
Valerius tiene razón, Rías, dijo Sona, acomodándose las gafas con un gesto elegante. Ahora que ha alcanzado la clase alta, sus méritos y su estatus están legalmente al mismo nivel que los nuestros dentro de la jerarquía militar del inframundo. El uso de formalismos civiles ya no aplica entre nosotros. Valerius miró a la heredera Citri, asintiendo levemente con la cabeza. Es un placer verte de nuevo, Sona, añadió el joven, utilizando el trato de igual a igual. Espero que nuestro próximo duelo en el tablero de ajedrez sea tan ilustrativo como los anteriores. Lo será, Valerius, respondió Sona, aceptando el cambio de estatus de forma natural. Sabía, por las estadísticas de sus encuentros pasados, que Malacor era una mente superior que simplemente estaba jugando bajo las reglas del sistema por conveniencia propia. Entre los demonios de la clase alta actuales, Valerius Malacor era, sin que ninguno de los presentes lo supiera aún, el ser más fuerte de su generación. Mientras los herederos nobles dependían del despertar tardío de sus poderes de linaje o de la protección de sus clanes, el chico de 14 años ya controlaba 5 elementos, poseía 4 magias extintas capaces de masacrar deidades, dominaba el espacio geográfico y la destrucción molecular, y ahora cargaba con el motor conceptual de los Longinus en su alma. Estaba a un nivel completamente diferente, un rey disfrazado de peón entre la aristocracia. Acto cuarto. La mirada paranoica del consejo. Sin embargo, el ascenso de un don nadie de origen civil a la clase alta a la edad de 14 años no fue un evento que la facción de los ancianos del Consejo de los 72 Pilares recibiera con los brazos abiertos. Para la vieja guardia aristocrática, que basaba la estabilidad del inframundo en la pureza de la sangre y el derecho divino de los linajes heráldicos, la existencia de Valerius Malacor era una anomalía incómoda, un peligroso precedente para el orden establecido. En la gran sala de debates del Consejo de Ancianos, bajo las sombras de los estandartes de piedra, se proyectaba el expediente único de Valerius. Un huérfano de los distritos civiles de Lilith, siseó uno de los ancianos, con la voz cargada de un desprecio rancio. No posee registros de un clan noble en sus documentos oficiales. Su magia es puramente rúnica, una técnica de humanos que de alguna forma adaptó a su biología. Y sin embargo, humilló a un Merit puro en menos de un minuto. Esto es inaceptable. Si los civiles comienzan a creer que el estudio de las runas es suficiente para igualar a la nobleza, la estructura de los 72 pilares colapsará. Hay algo más que no cuadra en sus informes, intervino otro consejero, ajustándose una túnica oscura. Los inspectores de energía detectaron una fluctuación inusual en la periferia de Kioto hace unas semanas, coincidiendo con un período de ausencia de Malacor de sus rutas comerciales habituales. No hay pruebas que lo vinculen, pero la densidad de su maná tras la prueba de ascenso ha mostrado una refracción extraña, como si cargara con un peso que nuestros sensores únicos ordinarios no pueden catalogar. ¿Sugieres que es un espía de una facción enemiga? ¿O un experimento de Ajuka Beelzebub? No lo sabemos. Pero un don nadie que alcanza la clase alta a los 14 años es un objetivo que no podemos dejar sin vigilancia. Sir Sex Lucifer parece divertido con el chico, lo que hace que sea más difícil actuar de forma directa. Por lo tanto, iniciaremos una fase de observación estricta. El Consejo emitió un decreto vinculante interno. Valerius Malacor sería colocado bajo el radar de la red de espionaje del Consejo. Cada misión que aceptara, cada propiedad que adquiriera y cada siervo que decidiera incluir en su nobleza utilizando sus evil pieces oficiales sería analizado con lupa microscópica. Estaban buscando el más mínimo error, la menor muestra de traición o una debilidad en sus defensas para despojarlo de su rango y devolverlo a las sombras de donde creían que había salido. Valerius, por supuesto, ya había calculado esta reacción antes de solicitar la prueba. Mientras regresaba a su búnker esa noche, sintiendo los sutiles hilos de adivinación rúnica pasiva que los espías del Consejo intentaban lanzar sobre su perímetro, una sonrisa fría y calculadora apareció en sus labios. Observen todo lo que quieran, ancianos, pensó, tocando sutilmente el patrón de las Longinus oculto en su antebrazo derecho mientras las runas de la fase 1 disolvían las ondas de espionaje en el aire. Están mirando el escudo que diseñé para ustedes. Cuanto más intenten descifrar al mago de hierro, más se alejarán de la verdad que destruirá su preciado mundo. El juego político del inframundo había subido de nivel, y Valerius Malacor ya estaba moviendo sus piezas hacia la siguiente casilla del destino. Acto I. La estructura del engaño financiero. Para un estratega como Valerius Malacor, el dinero nunca fue el fin, sino el camuflaje definitivo. El Consejo de los 72 Pilares lo observaba con sospecha, buscando rastros de un poder oculto, herencias de linajes prohibidos o conexiones con facciones extremistas.
Sabía que si intentaba esconder sus actividades de forma tosca, la paranoia de los ancianos aumentaría. La solución no era ocultarse en la oscuridad, sino cegar a sus espías con la luz de un éxito corporativo perfectamente legal, aburrido y predecible. Utilizando la exención de impuestos del 40% y la autonomía territorial de su nuevo microfeudo fronterizo, Valerius reestructuró formalmente su pequeña empresa, registrándola ante el Ministerio de Comercio como el Consorcio Único Malacor. Para desviar la atención de los espías que analizaban sus libros contables, Valerius aplicó un principio de distracción en 3 capas. Acto segundo. La estrategia de las 3 capas corporativas. Consorcio Único Malacor capa 1. El Frente Público, producción en masa, reportado al Consejo capa 2. Contratos de la aristocracia, sobornos legales, red de influencia capa 3. La red del mercado negro, financiamiento oculto, laboratorio secreto 1. El Frente Público. Producción en masa de baja calidad. Valerius utilizó los fondos asignados por el gremio para demonios de clase alta, para adquirir 3 canteras abandonadas en su feudo. Públicamente, contrató a demonios de clase baja de los distritos marginales de Lilith para extraer piedra caliza y cuarzo común. En estas instalaciones, implementó un sistema de grabador único automatizado de nivel básico, fase 1 pública. El consorcio comenzó a inundar el mercado del inframundo con pergaminos de barrera desechables y piedras de iluminación de bajo costo para el consumo de la población civil y los batallones de infantería del gremio. La distracción. Para los espías del consejo, los libros contables del consorcio eran transparentes. Veían a un joven prodigio de clase civil que, al recibir estatus, se comportaba exactamente como un burgués ambicioso, explotando recursos comunes y vendiendo productos baratos en masa para acumular capital flotante. Los ancianos sonreían, creyendo que su ambición se limitaba al oro del inframundo. 2. Contratos aristocráticos. El escudo político con el acceso de nivel 4 a los registros. Valerius identificó a las familias colaterales de los 72 pilares que se encontraban en disputas territoriales o crisis financieras. Utilizando su riqueza en expansión, el consorcio comenzó a ofrecer servicios de consultoría y diseño de barreras de seguridad para las mansiones de estos nobles de rango menor a precios ridículamente bajos. No les compraba con dinero. Les compraba con favores políticos, acuerdos de suministro de materiales raros y la firma de contratos de exclusividad. La distracción. Si un espía del consejo intentaba sabotear o auditar el consorcio Malacor de forma agresiva, se topaba con la resistencia burocrática de una docena de casas nobles que dependían de los sistemas de seguridad de Valerius para proteger sus propios secretos familiares. Valerius se volvió un engranaje útil para la clase media alta de la nobleza, haciendo que tocarlo fuera políticamente incómodo. 3. El flujo de capital oculto. El laboratorio subterráneo. Mientras el Frente Público reportaba ganancias moderadas por la venta de baratijas mágicas, Valerius utilizaba las exenciones fiscales para encubrir la importación de materiales de grado supremo desde el mundo humano y las dimensiones mitológicas secundarias. Metales conductores de maná como el oricalco, gemas espirituales de alta densidad de las montañas de Europa y catalizadores alquímicos eran etiquetados en las aduanas como residuos de fundición o materiales de prueba defectuosos. Todo este flujo logístico era desviado directamente a su búnker subterráneo secreto en Lilith, el cual ahora contaba con una ampliación financiada indirectamente por sus propios clientes nobles. Acto tercero. El análisis en las sombras. Una noche, en los niveles inferiores del consorcio, Kuroka entró a la oficina privada de Valerius, dejando caer un fajo de informes de inteligencia sobre el escritorio de Kaoma. Los espías de la facción de los ancianos están aburridos, Valerius Nia, dijo la necómata, sentándose en el borde del mueble y estirando una de sus colas mutadas. 2 de sus agentes encubiertos pasaron 3 días revisando la cantera del norte. Solo encontraron demonios de clase baja, picando piedra y matrices rúnicas simples que cualquier estudiante de la academia podría entender. Escribieron en su informe que eres un comerciante afortunado con buena visión para el mercado civil. Valerius, que se encontraba transcribiendo un mapa conceptual de las fluctuaciones de las Longinus utilizando tinta imbuida en su nuevo maná de fase 3, no levantó la vista. La mejor forma de esconder un secreto es rodearlo de una verdad evidente pero irrelevante, Kuroka. El consejo espera que un demonio civil que asciende a la clase alta intente comprar tierras, lujos o esclavos para imitar a la aristocracia. Al darles un consorcio que produce herramientas públicas y genera empleos en Lilith, me transformo en un pilar de la economía local. Circex Lucifer ve esto como un acto de patriotismo hacia el nuevo gobierno, y los ancianos lo ven como una falta de linaje guerrero.
Ambos ven lo que quieren ver. Se detuvo, cerrando el pergamino y sellándolo con una runa que disolvía el texto si no era tocada por su propia firma de energía de Bill Slayer. Mientras ellos sigan contando las monedas de cobre que genera mi frente público, nosotros seguiremos financiando la búsqueda de las 18 Longinus restantes. Nuestra riqueza ya no depende de las limosnas del gremio. El consorcio Malacor es autosuficiente, y la red de información en el mundo humano tiene presupuesto para operar de forma ininterrumpida durante los próximos 5 años. La trampa económica estaba fija. El consejo creía tener bajo observación a un joven empresario manejable, sin saber que cada pergamino de barrera que el consorcio vendía a los batallones del inframundo llevaba consigo una microruna pasiva de resonancia que, en el momento adecuado, le otorgaría a Valerius el mapa de despliegue militar completo de las 3 facciones. El mago de hierro no solo estaba construyendo un imperio comercial, estaba tejiendo la red que asfixiaría a sus observadores. Capítulo 8. Las sombras del incidente de Kioto y el sello del consorcio. Acto I. La paranoia del panteón Shinto y el peso sobre Yasaka. El viento que soplaba sobre el templo Fushimi Inari no arrastraba el habitual aroma a incienso y hojas de arce. Transportaba un rastro residual de azufre conceptual y ceniza lúnica. Kioto, la joya de la corona de la facción Youkai y el núcleo místico de las líneas Ley en el este de Asia, había sido profanada en sus propias narices. Lo que los registros oficiales del Consejo de los 72 Pilares catalogaban como una inspección de rutina con fluctuaciones anómalas, para el panteón Shinto era un acto de guerra invisible. En el corazón del palacio principal, Masaka, la líder suprema de los Youkai de Kioto, permanecía sentada sobre un cojín de seda dorada. Su rostro, habitualmente sereno y rebosante de una dignidad maternal, estaba rígido. Sus 9 colas de zorro, doradas como el trigo, se agitaban con una tensión que hacía crujir la madera del recinto. Frente a ella, suspendido en un espejo de agua ritual, se disolvía el informe de sus rastreadores. El mago de facción desconocida que había entrado de forma ilegal a Kioto portando 2 Longinus, Telos Karma e Innova Teclear, estaba muerto. Su alma y sus herramientas divinas habían desaparecido sin dejar un solo rastro en el ciclo de la reencarnación. No fue un simple altercado entre demonios rebeldes, murmuró Yasaka, apretando sus puños sobre su regazo. Alguien burló la gran barrera de Kioto, emboscó a un portador de 2 Longinus dentro de nuestro territorio soberano, y borró su existencia sin activar una sola alarma de los templos. El espacio a su lado se distorsionó de inmediato. La luz del sol que entraba por las puertas corredizas se intensificó hasta volverse cegadora, concentrándose en una figura de pureza incandescente. Amaterasu Mikami, la diosa del sol y deidad suprema del panteón sintoísta, se manifestó en su forma espiritual. Su mirada, dorada y antigua, reflejaba la misma preocupación que carcomía a la líder Youkai. Las líneas Ley del Este sufrieron una microfractura ese día, Masaka, habló Amaterasu, su voz resonando con el eco de una campana divina. No fue el poder de las Longinus lo que causó el colapso del intruso. Lo que sea que lo destruyó utilizó una fuerza que devoró la estructura misma de la magia que él invocaba. Mis sacerdotes intentaron realizar una adivinación solar sobre los restos del búnker en Kioto, pero la luz del sol es rechazada en esa zona. Hay un punto ciego conceptual que se niega a ser iluminado. Masaka se levantó, su mirada fija en el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse. Si una entidad o facción es capaz de entrar a nuestra capital, ejecutar a un monstruo que cargaba con 2 armas capaces de alterar el destino y la creación, y luego marcharse sin que las deidades sintoístas o Nishiyoukai detectaran su firma de energía, significa que Kioto ya no es segura. Quienquiera que haya sido, no es un demonio común. Es alguien que entiende las debilidades de nuestras barreras mejor que nosotros mismos. La orden de Yasaka fue inmediata y estricta. La facción Youkai entró en un estado de movilización silenciosa. Se incrementaron las patrullas en los puntos de convergencia espiritual y se cerraron las fronteras místicas a cualquier entidad extranjera que no contara con un salvoconducto firmado por los Mao o el propio Azazel. Alguien se les había escapado por las narices, y el panteón Shinto no pretendía esperar a que el mago de hierro o quien fuera el autor de la masacre decidiera regresar por más. Acto segundo. El análisis de las sombras. Grigori y el inframundo a miles de kilómetros de distancia, en la sede principal de Grigori, Azazel, el gobernador general de Los Ángeles Caídos, se encontraba rodeado de pantallas holográficas y pergaminos desparramados en su taller personal. En sus manos sostenía un informe espectrográfico de la energía residual recolectada en Kioto por sus espías infiltrados.
Esto es arte puro, o una absoluta aberración, comentó Azazel, su rostro reflejando una sonrisa de fascinación científica que pocos veían en él. Dos Longinus desaparecidas del mapa al mismo tiempo. El sistema del viejo no registró la muerte del portador de forma estándar, y las piezas simplemente no regresaron al ciclo de espera para buscar nuevos huéspedes humanos. Shemasai, su segundo al mando, entró al taller con expresión sombría. Azazel, esto es serio. El Consejo de los 72 Pilares está intentando encubrir el incidente diciendo que fue una fluctuación de maná por una prueba de ascenso de un demonio civil llamado Valerius Malacor. Pero nuestros analistas dicen que la densidad del impacto energético en la zona periférica equivale a un choque de nivel de clase suprema o superior. ¿El chico Malacor? Azazel alzó una ceja, dejando el informe sobre la mesa. Vi los registros de su examen de ascenso. Un genio único de 14 años que destrozó a un Merit en menos de un minuto. Es bueno, muy bueno, pero usar runas básicas para contener o destruir a un tipo con Telos Karma e Innova teclear es estadísticamente imposible. El Consejo se está tragando la historia del prodigio civil porque les conviene políticamente para no admitir ante los Youkai que su seguridad fue vulnerada. Pero aquí hay una tercera variable. Alguien usó ese examen como la pantalla de humo perfecta para ejecutar una limpieza de Sacred Gears. Y quien quiera que sea, tiene las Longinus en su poder, o sabe cómo destruirlas. Mientras tanto, en el inframundo, Serafal Leviathan se encontraba en su oficina de la capital, revisando los mismos informes con una seriedad que contrastaba drásticamente con su habitual personalidad de chica mágica. Como la Mao a cargo de los asuntos exteriores y la inteligencia diplomática, el reporte de Kioto representaba una pesadilla geopolítica. Las firmas de energía fueron borradas con una técnica de disolución rúnica avanzada, analizó Serafal, cruzando sus dedos frente a su rostro. No hay rastros de magia de la facción de los antiguos demonios, ni del caos. Quien lo hizo conocía los horarios de la patrulla fronteriza de los Youkai al segundo. Si Sir Sech cree que esto es un caso aislado, está cometiendo un error. Esta anomalía ocurrió justo cuando el consorcio Malacor comenzó a expandir sus exportaciones hacia el mundo humano. Las piezas se están moviendo en el tablero, y alguien está construyendo una fortaleza invisible en la periferia de nuestro control. Acto tercero. El cónclave celestial y el sistema quebrado en el cielo. La reacción ante lo sucedido en Kioto no fue de sospecha política, sino de una profunda crisis teológica. En la sala del trono del sistema del dios bíblico, Michael, el arcángel supremo y líder de la facción de los ángeles, observaba los grabados dorados del mecanismo central del sistema de Sacred Gears. El engranaje que correspondía a Telos Karma y el que representaba a Innova teclear se habían detenido por completo. No estaban destruidos. Estaban aislados, como si hubieran sido extraídos de la red del mundo y colocados en una dimensión donde las leyes de Dios no tenían jurisdicción. A su lado, Gabriel y Uriel mantenían expresiones de consternación. Hermano, esto es un fallo sin precedentes, declaró Uriel, su voz cargada de una vibración severa. Cuando un portador humano muere, el alma se procesa y el Sacred Gear regresa al flujo del sistema para manifestarse en la siguiente generación de la humanidad. Es la regla automatizada que nuestro padre dejó escrita. Pero estas dos Longinus, el sistema no puede localizarlas. Es como si ya no existieran en la Tierra, pero su peso conceptual sigue ocupando espacio en el tejido de la creación. Michael suspiró, el brillo de sus alas doradas atenuándose ligeramente por el peso de la responsabilidad. Significa que quien las posee no las ha implantado en un cuerpo humano mediante los métodos conocidos. Las ha subyugado. Ha cortado el lazo que unía las herramientas al sistema celestial. Si las Longinus pueden ser secuestradas y extraídas del ciclo de reencarnación, el equilibrio de las tres facciones está en peligro de muerte. Si la facción de los demonios o los caídos encuentran la forma de replicar esto con las otras 18 Longinus, el legado de nuestro padre será desmantelado pieza por pieza. El cielo determinó guardar el secreto absoluto. Si la humanidad o los demonios de bajo rango se enteraban de que las armas definitivas de Dios podían ser robadas y desconectadas del sistema central, la fe y la estabilidad que mantenían la paz tras la gran guerra colapsarían. Enviaron inspectores encubiertos al mundo humano, buscando cualquier anomalía en el flujo de la probabilidad o en la creación de espacios verdes artificiales. El cielo estaba buscando un fantasma que ya se había ocultado bajo el suelo del propio inframundo. Acto cuarto. Un año después. La red del consorcio y el segundo siervo. Un año transcurrió desde el incidente de Kioto.
12 meses donde el nombre de Valerius Malacor se consolidó en los salones de la aristocracia no como un guerrero peligroso, sino como el ejemplo perfecto del burócrata y empresario de éxito. A sus 15 años, Valerius ya no mostraba la fisonomía de un niño. Su estatura había aumentado, sus facciones se habían vuelto más afiladas y maduras, y sus ojos púrpura reflejaban la calma de un monarca que observa su reino en expansión. La fase 3 se había asentado perfectamente en su alma. Las dos Longinus asimiladas operaban ahora como un motor secundario que limpiaba y refinaba su maná demoníaco a un nivel de pureza inalcanzable para un demonio común. El consorcio rúnico Malacor se había convertido en un gigante logístico interdimensional. Sus rutas comerciales de pergaminos, herramientas rúnicas de baja calidad y catalizadores alquímicos purificados ahora conectaban de manera fluida el inframundo con los principales nodos del mundo humano: Kuo, Kioto, Londres y Venecia. El Consejo de los 72 Pilares, tras un año de vigilar sus cuentas y sus canteras sin encontrar más que transacciones comerciales legales y aburridas, había relajado su nivel de alerta de amenaza potencial a observación pasiva de rutina. Valerius los había domesticado con la rutina de la normalidad corporativa. Una tarde de verano, en la sucursal central del consorcio en el mundo humano, Valerius se encontraba revisando los contratos de importación de gemas espirituales procedentes de Europa del Este. A su lado, Kuroka, vistiendo un uniforme de secretaria ejecutiva de seda oscura que ocultaba perfectamente sus rasgos youkai bajo una ilusión rúnica, digitaba datos en una terminal mágica. Las ganancias del sector humano subieron un 15% este mes, Valerius, comentó ella con un tono profesional, aunque su cola invisible se movía divertida. El truco de vender pergaminos de protección contra maleficios menores a los magos humanos independientes está funcionando de maravilla. Nadie sospecha de dónde viene el material base. El flujo logístico es el mejor sensor que existe, Kuroka, respondió Valerius, ajustándose el cuello de su traje. No necesitamos buscar talento de forma activa en los campos de batalla. El talento que busca protección, el que posee anomalías en su alma o el que huye de las facciones mayores, tarde o temprano se topa con los suministros del consorcio. En ese momento, la terminal rúnica de la oficina parpadeó con una luz ámbar de advertencia. Un informe automático del Departamento de Control de Calidad y Aduanas del consorcio saltó a la pantalla principal. Alerta de seguridad interna, Departamento de Aduanas de Kuo incidente. Un lote de piedras de almacenamiento de maná de grado C fue interceptado y absorbido de forma involuntaria por un individuo civil en los límites de la ciudad. Anomalía detectada. El individuo no posee circuitos mágicos demoníacos ni entrenamiento en magia humana, pero su alma generó un vacío de succión conceptual que devoró la energía de 10 piedras en menos de 3 segundos sin estallar. Estado actual. Bajo monitoreo pasivo por el personal encubierto del consorcio. Valerius detuvo su pluma en el aire. Sus ojos púrpuras se entrecerraron mientras analizaba las especificaciones del reporte de absorción. Una persona común que tocara 10 piedras de almacenamiento de grado C sufriría una sobredosis de maná que carbonizaría su sistema nervioso instantáneamente. Que la energía hubiera sido devorada y asimilada por un alma sin entrenamiento indicaba una sola cosa: la presencia de un Sacred Heart mutado o un alma con una afinidad conceptual extremadamente rara que operaba bajo el radar de las tres facciones. Una sonrisa fría y calculadora se dibujó en el rostro del joven de 15 años. El consorcio Malacor acababa de pescar su segundo objetivo. Prepara el transporte para Kuo, Kuroka, ordenó Valerius, levantándose y colocándose su abrigo de viaje. Parece que el consorcio necesita contratar a un nuevo empleado especialista para su departamento de investigación avanzada. Vamos a ver qué tipo de anomalía nos ha enviado el destino esta vez. El tablero se expandía una vez más. Con el consejo confiado, las facciones mayores buscando fantasmas en Kioto y la fase 3 lista para actuar como escudo, Valerius Malacor se disponía a reclamar la segunda pieza de su futura rebelión. Acto I. El análisis de la anomalía en Kuo. Antes de poner un solo pie en Kuo, la prudencia matemática dictaba descifrar la naturaleza de la señal. Valerius no era un cazador impulsivo, era un arquitecto. En la mesa central de su oficina del consorcio, el reporte de aduanas fue desglosado mediante un algoritmo de rastreo único que cruzaba la firma de absorción con los patrones de energía conocidos en los archivos de la biblioteca de Lilith. Mira la velocidad de succión, Valerius Nia, Kuroka señaló los gráficos espectrales que flotaban sobre la mesa. No fue una combustión, ni el maná se dispersó por los canales del cuerpo. Fue un colapso. Las 10 piedras de almacenamiento de grado C perdieron su carga en un patrón helicoidal invertido.
Eso descarta un Sacred Heart de tipo curativo o elemental común, analizó Valerius, entrelazando sus dedos mientras sus ojos púrpura destellaban con el cálculo. Una absorción helicoidal invertida indica la existencia de un vacío conceptual. El portador posee un alma que el sistema del dios bíblico diseñó para actuar como un filtro o un acumulador pasivo. Podría tratarse de un engranaje de la categoría de los Gears de sellado o, en el mejor de los casos, un alma con una afinidad mutada hacia la supresión de energía. El consorcio había etiquetado al civil temporalmente como sujeto Omicron. Lo más relevante del informe era su ubicación exacta. Los suburbios residenciales del sur de Kuo, un área residencial densa donde el flujo de humanos comunes amortiguaba las fluctuaciones de maná. El sujeto Omicron trabajaba a tiempo parcial en una tienda de antigüedades local y no mostraba indicios de pertenecer a ninguna de las familias de magos registradas por el Vaticano o la Asociación de Magos de Londres. Era una pizarra en blanco, un talento oculto que acababa de activar su catalizador de forma accidental al manipular la mercancía de contrabando que el consorcio movía por la zona. No se ha percatado de lo que hizo, concluyó Valerius, cerrando el informe. Su alma devoró el maná para estabilizar el despertar del Gear, pero ante sus propios ojos, solo fue un lote de piedras decorativas que se opacaron misteriosamente al tocarlas. Tenemos una ventana de tiempo muy estrecha antes de que esa masa de energía latente comience a emitir ondas de choque que cualquier demonio de la zona pueda percibir. Acto segundo. Infiltración quirúrgica en territorio ajeno. Aquí radicaba el verdadero peligro de la operación. Kuo no era una ciudad neutral. Era el territorio oficialmente concedido a las herederas de dos de las casas más influyentes del inframundo, Trias Gremor y Zona Citri. Aunque Valerius ahora ostentaba el rango de clase alta y un trato de igual ante ellas, Zona Sanoriasan en el ámbito diplomático, enviar un contingente militar o liberar su maná en la ciudad sería interpretado como una violación directa de los tratados territoriales del Consejo. Si Trias Gremori detecta una firma demoníaca de clase alta en su territorio, enviará a su séquito de inmediato por pura paranoia, advirtió Kuroka, ajustándose la ilusión que ocultaba sus orejas de gato. Y Zona Citri tiene la red de barreras de la ciudad conectada al consejo estudiantil de la Academia Kuo. Cualquier alteración en las líneas de maná saltará en sus terminales en 3 segundos. Por eso no iremos como el mago de hierro ni como nobles del inframundo, respondió Valerius con una sonrisa gélida. Iremos como el Consejo de Administración del Consorcio Malacor en una inspección de control de calidad de rutina. La estrategia de aproximación fue diseñada con la precisión de un cirujano. Estrategia de infiltración en Kuo. Capa de camuflaje. Fase 3, activación pasiva, filtra el poder demoníaco a través de Innova. Teclear firma humana /sagrada, entrada legal. Permiso comercial de clase alta. Inspección de inventario en la tienda de antigüedades, fachada corporativa, aislamiento de zona. Runas de la fase 1 más espacio de sombra. Captura del sujeto Omicron sin perturbar las barreras de Zona Citri. Para asegurar el anonimato absoluto, Valerius activó por primera vez de forma pasiva la fase 3 de su arsenal. Utilizó el motor conceptual de Innova Teclear para canalizar su propio maná. Al hacer esto, cualquier sensor mágico que intentara escanearlo a distancia no detectaría la energía destructiva de un demonio, sino la vibración armónica, verde y pseudo-sagrada de un artefacto humano avanzado. Para los sistemas de zona, él sería simplemente un ejecutivo humano de alto rango o un mago contratado por el consorcio con un Sacred Heart exótico, algo perfectamente legal bajo las licencias comerciales del Tratado de Paz. Kuroka, tú te mantendrás en el plano de las sombras utilizando el aumento de la torre de obsidiana, ordenó Valerius mientras abordaban el vehículo negro del consorcio con destino al mundo humano. Si el reclutamiento se complica o si algún siervo de la casa Gremori aparece por el olor de la anomalía, utilizarás el paso de la sombra geográfica para extraer al sujeto antes de que puedan identificarlo. Yo me encargaré de la negociación en el plano físico. El automóvil cruzó la barrera de Kuo al atardecer. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Valerius observaba por la ventana la Academia Kuo a lo lejos. Trias y Zona jugaban a ser estudiantes mientras controlaban su pequeño feudo, completamente ajenas al hecho de que el demonio de 15 años que consideraban un empresario civil afortunado estaba a punto de arrebatarles una pieza de valor incalculable directamente de su patio trasero, usando sus propias leyes comerciales como el arma perfecta. El auto negro del consorcio se detuvo frente a la tienda de antigüedades Leroy Dupase en el distrito sur de Kuo. Valerius observó el desgastado letrero de madera a través del cristal tintado, mientras las últimas luces del atardecer teñían el cielo de un tono violeta.
Amo, la señal es clara, está ahí dentro, murmuró Kuroka desde el asiento del copiloto, desactivando su presencia física para deslizarse en el plano de las sombras de la torre de obsidiana. Buena casa Nia. Valerius bajó del vehículo. El motor de Innova teclear en su alma, fase 3, filtraba su maná de forma continua, camuflando su naturaleza demoníaca bajo una vibración tan humana que las redes de monitoreo de Sonas y Tririas Gremory no registraron absolutamente nada. Entró a la tienda haciendo sonar la campana de la puerta principal. El lugar estaba sumido en la penumbra, saturado por el olor a polvo, metal viejo y una densidad mágica sorda que no pertenecía a este país. Detrás del mostrador, una joven de 15 años, de cabello rubio platinado recogido en una trenza lateral y ojos de un azul tormentoso, limpiaba la guarda de un florete de esgrima común. Su postura revelaba un cansancio crónico, el cuerpo exhausto de alguien cuyo espíritu es demasiado grande para su contenedor de carne. Su nombre era Jeanne, descendiente directa de la mítica doncella de Orleans, Juana de Arco. Valerius se detuvo a unos pasos del mostrador, analizándola con sus ojos púrpura. Para sus adentros, no pudo evitar una punzada de desconcierto. ¿Jeanne en Japón? Pensó el joven de 15 años, manteniendo su rostro imperturbable. Juana de Arco es una de las heroínas más grandes de la historia de Europa, ligada estrechamente a los territorios de Francia y las posteriores zonas de influencia del Reino Unido e Inglaterra en la narrativa eclesiástica de la Iglesia. Que su descendiente directa termine en una tienda de antigüedades en el patio trasero de las herederas del inframundo es una ironía que ni el propio Cao Cao podría haber previsto. Pero no soy quien para juzgar las sorpresas que regala el destino. La joven levantó la vista de inmediato. Aunque en sus tardes libres practicaba esgrima en un intento frustrado por calmar el instinto guerrero que quemaba sus venas, Jeanne no poseía un entrenamiento militar real, solo un talento innato, salvaje y sin pulir, heredado de su sangre. Al ver a Valerius, su instinto de supervivencia le gritó que se pusiera en guardia. La tienda está cerrada por hoy, dijo con frialdad, apretando los dedos alrededor de la empuñadura del florete. No vengo a comprar, Jeanne, respondió Valerius, su voz resonando con una calma gélida. Vengo a ofrecerte un contrato de vida antes de que la realidad de este mundo te aplaste. Hace 3 días, tus manos tocaron un cargamento de piedras de mi consorcio. Tu Sacred Gear despertó de forma violenta y absorbió la energía para estabilizarse. Jeanne dio un paso atrás, el pánico reflejado en sus ojos azules. No sé de qué hablas. Exclamó. Pero antes de que pudiera negar más, el aire a su alrededor se fracturó. Un fulgor dorado y denso brotó de su alma, y de la nada, 4 espadas de luz pura con grabados sagrados se manifestaron flotando en el aire. Era el Blade Blacksmith, creación de espadas sagradas. Sin embargo, las hojas místicas parpadeaban erráticamente, y las venas de los brazos de la chica comenzaron a tornarse de un color rojizo debido a la sobredosis de energía que su cuerpo humano no podía canalizar. Es un arma magnífica, continuó Valerius, dando un paso al frente sin inmutarse ante el filo de las espadas sagradas. Capaz de invocar y emular espadas místicas con atributos divinos, un talento que puede matar demonios y poner en serios aprietos a cualquier ser sobrenatural de clase baja, media o alta si cae en las manos correctas. Pero tu cuerpo actual es humano. Si te quedas aquí, morirás en menos de un mes por la combustión de tu propia alma. Valerius extendió su mano derecha. Una Evil pieza mutada de color obsidiana con vetas de plata, el caballero mutado, se materializó flotando en el aire entre ambos. Si la iglesia te detecta, te tratará como una anomalía peligrosa o un objeto de estudio. Si las facciones de demonios o ángeles caídos huelen tu energía sagrada, vendrán a acabar contigo de inmediato para eliminar una amenaza potencial antes de que aprendas a usarla. Te ofrezco un trato extremadamente jugoso. Conviértete en mi caballero. Esta pieza ha sido modificada con mi magia celestial y Devil Slayer. No corromperá tu fe ni anulará tus espadas. Actuará como un estabilizador que absorberá el desgaste físico, reconstruirá tu cuerpo con la resistencia de la clase alta y te otorgará el tiempo necesario para recibir un entrenamiento real bajo mi tutela. Jeanne miró al joven de 15 años. Sentía la inmensa densidad que se ocultaba tras su fachada corporativa, pero también la verdad en sus palabras. El dolor en sus circuitos mágicos era real. Se estaba muriendo. Tras unos segundos de agónica duda, las espadas de luz se disolvieron y ella asintió con la cabeza. Acepto, si eso significa que dejaré de ser una presa, susurró. La pieza de caballero se hundió en su pecho. Un destello de energía ceniza y dorada envolvió la tienda mientras el cuerpo de Jeanne se adaptaba a la velocidad y la densidad molecular de su nuevo rango.
Cayó de rodillas, respirando con alivio por primera vez en años, mientras su primer caballero oficial nacía bajo el absoluto anonimato. Acto segundo. El salón de la nueva élite. Un mes después de la integración de Jeanne como su espada oculta, Valerius consolidó su presencia en los eventos de la alta aristocracia del inframundo. El crecimiento exponencial del consorcio único Malacor lo hacía un invitado obligatorio en las reuniones de los jóvenes herederos. En el palacio de la Casa Agares, se celebraba un conclave privado de intercambio comercial y estratégico. Sentada a la mesa de honor, la tía Astaroth, la indiscutible y legítima heredera de la Casa Astaroth en esta línea temporal, habiendo borrado del mapa político cualquier mención de una rama colateral incompetente, observaba a Valerius con una sonrisa de aprobación aristocrática. A su lado, Sekvaira Agares analizaba unos pergaminos de transmisión espacial, mientras Iyuka, la influyente heredera del sector de barreras defensivas, compartía notas de aduanas. Tus pergaminos de barrera han reducido las brechas en las fronteras de mi territorio en un 30%, Valerius-san, comentó la tía, sirviendo un poco de té con gracia impecable. Es refrescante ver que la clase alta finalmente produce a alguien que entiende el valor de la logística en lugar de solo presumir de su fuerza bruta. La logística es la verdadera espina dorsal de cualquier feudo, la tía San, respondió Valerius, adoptando el tono refinado de un igual. Un ejército fuerte puede ganar una batalla, pero una red de suministro eficiente previene que la guerra siquiera comience. Un poco más apartada, Ravel Fenix observaba al joven de 15 años con una mezcla de orgullo y silenciosa admiración. Sus conversaciones frecuentes sobre la distribución de las lágrimas de Fénix habían transformado su relación en una sociedad comercial de mutuo respeto. Ravel encontraba en Valerius al único demonio de su edad que valoraba su intelecto por encima de los acuerdos matrimoniales dinásticos. Valerius registraba cada interacción. Tenía la lealtad comercial de Ravel, el interés estratégico de Sekvaira y Iyuka, y la alianza política de la tía Astaroth. Sin que el Consejo de Ancianos se diera cuenta, el Mago de Hierro estaba rodeándolos con la misma juventud que estaba destinada a heredar el control del inframundo. Capítulo 9. El despertar del azote de demonios y el peso de la destrucción. Acto I. La arena de la sangre y el orgullo. El cielo artificial sobre el territorio de la Casa Bael se había teñido de un color púrpura crepuscular, reflejando la tensión contenida que amenazaba con trizar los cristales de los palcos VIP. La gran arena volcánica, un coliseo ciclópeo tallado directamente de las fosas tectónicas del inframundo, estaba rodeada por runas de supresión de clase suprema. No era para menos. En el centro del terreno, el suelo de basalto ya comenzaba a ondular y derretirse no por el calor, sino por la pura densidad molecular del maná que emanaba de un solo individuo. Saira Orbael dio un paso al frente. Sus 15 años se manifestaban en una complexión física que desafiaba la lógica biológica de la raza demoníaca. Cada músculo parecía esculpido en hierro frío, y de sus poros brotaba una neblina carmesí oscura que devoraba el oxígeno ambiental. En esta línea temporal, el destino no lo había privado del don de su sangre. Poseía el legendario poder de la destrucción en su estado más puro y masivo, desprovisto de la necesidad de un Sacred Heart como el Regulus Nemea. Él era, por derecho propio y por la fuerza de sus puños, el orgullo indiscutible de la facción tradicionalista y el heredero más fuerte de toda la raza demoníaca. Frente a él, a 30 metros de distancia, Valerius Malacor permanecía estático. Su túnica negra de alta costura del consorcio ni siquiera se agitaba. A sus 15 años, el mago de hierro proyectaba una presencia diametralmente opuesta. Fría, contenida, geométrica. Para el público que abarrotaba las gradas y para los espejos de adivinación que transmitían el encuentro directamente a las cámaras del Consejo de Ancianos en la capital, este duelo era el choque ideológico definitivo. El prodigio civil que había escalado a la clase alta mediante el intelecto y el comercio, contra el pináculo absoluto del linaje guerrero y la herencia de los 72 pilares. En los palcos de honor, la atmósfera era sofocante. La tía Astaroth observaba con los dedos entrelazados sobre su regazo, su habitual sonrisa aristocrática reemplazada por una línea recta de absoluta concentración. A su lado, Sekvaira Agares ajustaba febrilmente sus gafas mientras calibraba un dispositivo portátil para medir las fluctuaciones de energía. Las lecturas de Saira Org están sobrepasando el límite estándar de la clase alta antes de que el duelo siquiera comience, murmuró Sekvaira, su voz temblando levemente. Su masa de maná de la destrucción es tan compacta que está generando un campo de gravedad secundario en la arena. Valerius-san no es un tonto, Sekvaira, replicó Ravel Fenix, apretando los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en sus palmas. Él sabía exactamente a qué se exponía al aceptar este desafío.
El consorcio no se construyó sobre apuestas perdidas. Unos asientos más allá, Yuka Glasalabolas, la fría y calculadora heredera del clan del conocimiento prohibido, compartía una mirada de complicidad con Sonas y Tririas Gremori. Las tres sabían que lo que estaba a punto de ocurrir en ese foso de piedra volcánica predefiniría el equilibrio de poder de la joven generación para los próximos 100 años. Malacor. El rugido de Sairaorg Bael hizo eco en las paredes del Coliseo, levantando ráfagas de polvo ardiente. He visto tus pergaminos, he oído tus discursos en el palacio y respeto lo que has construido con el consorcio. Pero las palabras y el oro no valen nada si el brazo que los sostiene se quiebra ante el peso de la destrucción. Muéstrame el verdadero límite de tu genio. Valerius no cambió su postura. Lentamente, desabotonó los puños de su túnica y los enrolló con una parsimonia que rozaba el insulto. Sus ojos púrpura, profundos y carentes de cualquier rastro de miedo, se clavaron en el coloso carmesí. La destrucción es una fuerza magnífica, Sairaorg-san, dijo Valerius, su voz amplificada por un leve eco rúnico que recorrió la arena. Pero la pureza de un linaje es solo una ventaja inicial. El inframundo ha vivido demasiado tiempo arrodillado ante el mito del poder heredado. Permíteme demostrarte por qué las matemáticas del esfuerzo siempre terminan por devorar a la naturaleza. Acto segundo. El choque de dos titanes. El sonido del gong único no había terminado de resonar cuando la arena simplemente desapareció bajo un estallido cinético. Sairaorg Bael se lanzó hacia adelante con una velocidad que rompió la barrera del sonido 3 veces consecutivas en un espacio de 20 metros. El aire se expandió en una onda de choque que agrietó los escudos protectores de los palcos. Su puño derecho, imbuido en un guantelete de poder de la destrucción de un rojo tan oscuro que parecía negro, se dirigió directamente al pecho de Valerius. No era un golpe de advertencia. Era un asalto diseñado para pulverizar la estructura ósea de cualquier oponente de clase alta en el primer segundo. Valerius no utilizó la fase 3. Las alas de Telos Karma y el motor conceptual de Innova Teclear permanecieron sellados en lo profundo de su alma, invisibles para los ojos del consejo. En su lugar, sus manos se movieron a una velocidad de procesamiento que solo un cerebro modificado únicamente podía sostener. Fase 1. Predirección vectorial. 7 capas de tula, susurró el mago de hierro. 7 círculos mágicos de un azul plateado brillante se materializaron de forma consecutiva frente al puño de Sairaorg. El impacto fue cataclísmico. El poder de la destrucción de Bael comenzó a devorar las barreras rúnicas instantáneamente, pero Valerius no había diseñado las runas para resistir, sino para deslizarse. Cada capa desvió el ángulo del golpe por un margen de 3 grados. Cuando el puño de Sairaorg finalmente atravesó la última barrera, el ataque pasó a escasos milímetros del hombro de Valerius, impactando directamente en el suelo detrás de él. ¡Bum! Un tercio del coliseo se colapsó hacia el interior de la tierra, desintegrado en un pilar de partículas carmesí. Sairaorg, aprovechando la inercia del golpe, giró sobre su propio eje con una flexibilidad aterradora para lanzar una patada de hacha descendente imbuida en maná puro. Valerius, previendo el movimiento gracias al cálculo analítico del terreno, barrió sus dedos por el aire. Compresión de gravedad. 3 puntos de anclaje. La densidad del aire sobre Sairaorg se multiplicó por 100 en una fracción de segundo. El heredero de Bael sintió como si una montaña cayera sobre sus hombros, frenando su patada lo suficiente para que Valerius se deslizara hacia atrás con la gracia de un espectro, su túnica negra esquivando el vacío por centímetros. ¡Espléndido!, gritó Sairaorg, sus ojos brillando con una locura guerrera sedienta de sangre. Nadie de nuestra edad había desviado un golpe directo de mi destrucción sin perder un brazo en el proceso. Pero esto es solo el calentamiento. El orgullo de la casa Bael flexionó sus piernas y el suelo volcánico estalló. Comenzó un asalto de alta velocidad que dejó atónitos a todos los espectadores en las gradas. Sairaorg se convirtió en una ráfaga difuminada de color carmesí que atacaba desde todos los ángulos imaginables. Golpes de gancho, estocadas con la palma, barridos infundidos en maná de destrucción que desprendían ráfagas de energía cortante capaces de rebanar montañas. Valerius se vio obligado a desplegar todo el repertorio de su fase 1. Sus manos trazaban runas a un ritmo frenético, creando escudos hexagonales que estallaban uno tras otro al contacto con los puños de Sairaorg. La arena se convirtió en un torbellino de explosiones carmesí y destellos plateados. Valerius utilizaba el terreno, colapsando pilares de roca mediante microrunas de detonación para obstruir la línea de visión de Sairaorg, pero el heredero Bael simplemente atravesaba los bloques de basalto macizo con su pecho desnudo, usando su brutal fuerza física y su aura destructiva como un escudo absoluto.
Tu magia rúnica es perfecta, Malakor, pero te estás quedando sin espacio. Rugió Sairaorg, apareciendo directamente sobre Valerius y descargando una tormenta de esferas de destrucción concentrada que cubrieron un radio de 50 metros. Valerius clavó sus talones en el suelo agrietado. Juntó sus palmas y una enorme matriz rúnica concéntrica se expandió bajo sus pies. Dispersión térmica. El muro de Siro, una columna de energía defensiva, se elevó, chocando contra la tormenta de Sairaorg. El estruendo fue ensordecedor. Las ondas expansivas barrieron las gradas inferiores, obligando a los guardias del palacio a activar las barreras de emergencia para proteger a los nobles invitados. Cuando el humo de la fundición se disipó ligeramente, Valerius se encontraba en el centro de un cráter perfecto, con finos hilos de sangre corriendo por las comisuras de sus labios y su túnica rota en el brazo izquierdo. La inmensa fuerza física y el maná inagotable de Sairaorg estaban comenzando a sobrepasar la capacidad de absorción de la magia rúnica estándar. Sairaorg aterrizó a unos metros, jadeando levemente pero con una vitalidad que parecía no tener fin. Su cuerpo estaba cubierto de pequeños rasguños causados por las astillas de las runas rotas, pero su maná carmesí se elevó con una densidad aún mayor, tomando la forma de un león rugiente a su espalda. «Has resistido mi asalto físico y mi magia elemental avanzada, Valerius Malakor», declaró Sairaorg, enderezando su postura con una dignidad monumental. «Eres, sin duda, el mago más brillante que ha pisado este inframundo en siglos. Pero si este es el límite de tus runas, el siguiente golpe terminará con tu vida. Voy a usar el 100% de mi poder de la destrucción para el siguiente asalto. Hazme el honor de mostrarme tu verdadero poder oculto, porque sé que estás escondiendo algo más que simples piedras grabadas». Acto tercero. El despertar de la fase 2. Débil Slayer. Valerius Malakor guardó silencio por unos largos segundos. Limpió la sangre de su labio con el dorso de su mano derecha. Sus ojos púrpura observaron los palcos VIP, luego se dirigieron hacia los cielos falsos donde sabía que los ojos del Consejo de Ancianos miraban a través de las pantallas de adivinación. Había planeado mantener su arsenal de magias asesinas en secreto durante más tiempo, pero Sairaorg Bael no era un oponente común que pudiera ser derrotado con trucos de circo o burocracia comercial. Era un monstruo que exigía una respuesta mística del mismo calibre. Además, dar a conocer una parte controlada de su poder sembraría la semilla de una paranoia estratégica en el Consejo que él mismo podría manipular a su favor. Fase 3 y fase 4 deben permanecer en la oscuridad absoluta, pensó Valerius, sintiendo el latido de las Longinus en su alma. Pero la fase 2, la magia diseñada para cazar a la propia raza que hoy me observa desde sus tronos, es el momento perfecto para que sientan el frío de su propio fin. Valerius cerró los ojos y respiró hondo. El maná único a su lado que lo rodeaba comenzó a cambiar de color de forma drástica. Ya no era la energía brillante y civil del consorcio. Un aura de un color púrpura oscuro, casi negro, comenzó a filtrarse desde el núcleo de sus circuitos mágicos. El aire alrededor de la arena se envolvió gélido al instante, y una presión conceptual tan antigua y pesada como la propia creación cayó sobre los hombros de cada demonio presente en el Coliseo. No era una presión física como la de Sairaorg. Era un miedo instintivo, una alarma biológica grabada en el código genético de la raza demoníaca que les decía que la fuerza que estaba despertando frente a ellos era su depredador natural. Fase 2. Activación del núcleo estigio. La voz de Valerius cambió, adquiriendo un eco metálico, frío y carente de cualquier rastro de humanidad. Magia de asesino de demonios. Despliegue de la niebla de Thanatos en las gradas. Los nobles de los clanes menores se levantaron de sus asientos de forma instintiva, con los rostros pálidos y el sudor frío corriendo por sus frentes. En el palco de honor, la tía Astaroth se puso de pie de un salto, sus ojos fijos en el aura púrpura oscura que ahora envolvía a Valerius como un manto de tormenta. ¿Qué es esa energía?, susurró la tía, su voz temblando por una vibración interna que nunca antes había sentido. No es maná demoníaco común, mi propia magia se niega a responder a mirar esa neblina. Yuka Glasalabolas, cuyos ojos estaban fijos en las lecturas de energía que el dispositivo de Seekvaira intentaba procesar, vio como la pantalla holográfica se llenaba de caracteres de error antes de estallar en 1000 pedazos de cristal mágico. No puede ser, exclamó Yuka, con los ojos abiertos de par en par. Las lecturas dicen que el maná de Valerius posee una afinidad conceptual negativa hacia la raza demoníaca. No está destruyendo la magia como el clan Bael, la está anulando y consumiendo como si fuera su alimento. Sairaorg Bael detuvo su avance, su sonrisa salvaje congelándose por primera vez en todo el vuelo.
El león de la destrucción a su espalda rugió, pero no con furia, sino con una cautela animal. Sentía el peligro inminente que emanaba del joven de 15 años, que ahora lo miraba con ojos púrpura encendidos en un fuego gélido. ¿Qué tipo de magia es esa, Malacor? Preguntó Sairaorg, su voz perdiendo su tono jovial para volverse seria e implacable. Ese poder, se siente como si estuviera diseñado específicamente para borrarnos de la existencia. Esta es la respuesta a tu linaje, Sairaorg-san, respondió Valerius, dando un paso al frente. Con ese único paso, el suelo de basalto que Sairaorg había derretido con su destrucción simplemente se congeló bajo una capa de ceniza púrpura. El inframundo cree que el poder de la destrucción es el pináculo de la fuerza. Permíteme presentarte a la magia de Bill Slayer. El arte prohibido creado no para servir a los demonios, sino para cazarlos. Acto cuarto. La tormenta del asesino de demonios Sairaorg Bael no se dejó amedrentar por el miedo instintivo de su carne. Al contrario, el desafío de una fuerza diseñada para matarlo encendió la última reserva de su orgullo como el guerrero definitivo de la casa Bael. Un arte para cazar demonios. Rugió Sairaorg, su aura carmesí estallando con una violencia que levantó columnas de lava desde las grietas de la arena. Entonces mi destrucción tendrá que destruir al propio asesino. Contempla el puño que aplastará a tu leyenda, Malacor. Sairaorg se lanzó al ataque con todo su arsenal. Ya no era solo velocidad. Era una masa compacta de energía destructiva que avanzaba como un meteorito apocalíptico. Su puño derecho se cargó con el 100% de su capacidad, un golpe que distorsionaba el espacio-tiempo a su paso. El impacto de la destrucción suprema. Valerius no esquivó. Extendió su mano derecha hacia adelante, con los dedos abiertos, esperando el impacto del meteoro carmesí con una calma absoluta. Rugido del asesino de demonios de hierro antes de que Sairaorg pudiera conectar su puño, Valerius exhaló una inmensa tormenta de ráfagas púrpura oscuras combinadas con agujas de hierro único de alta densidad desde su boca y sus manos. El ataque de Bill Slayer no chocó contra el poder de la destrucción de forma común. La neblina púrpura envolvió y comenzó a devorar las partículas carmesí, debilitando la densidad del golpe de Sairaorg a la mitad en el trayecto. ¡Bum! El puño de Sairaorg conectó directamente contra la palma derecha de Valerius. La onda expansiva desintegró por completo los restos de la arena volcánica, dejando solo un foso vacío de 1 kilómetro de diámetro. Las barreras de clase suprema del Coliseo se trizaron como el cristal fino, obligando a los patriarcas de la casa Bael a intervenir físicamente para sostener los escudos y evitar la destrucción del palacio principal. En el centro del impacto, Sairaorg abrió los ojos de par en par. Su puño definitivo, la fuerza que se suponía que debía borrar cualquier defensa, estaba detenido. La palma de Valerius sostenía su golpe con una firmeza monolítica. La magia de Bill Slayer no solo había resistido el impacto, sino que las vetas púrpura oscuras estaban trepando por el brazo de Sairaorg, consumiendo su aura carmesí y convirtiéndola en maná residual que Valerius absorbía para regenerar el desgaste de su propio cuerpo. Tu destrucción es masa y energía, Sairaorg, dijo Valerius, su mirada fija en los ojos del coloso. Pero ante el asesino de demonios, toda tu energía es solo sustento. Valerius giró su muñeca, atrapando los dedos de Sairaorg con una fuerza física potenciada por la energía absorbida. Con un movimiento fluido, proyectó un golpe de palma directo al plexo solar del heredero Bael. Puño de hierro del asesino de demonios. El impacto lanzó a Sairaorg a través de toda la arena vacía, haciéndolo rebotar contra las paredes agrietadas del Coliseo. El orgullo de la casa Bael escupió una bocanada de sangre carmesí mientras caía de rodillas, con su pecho mostrando una quemadura de runas oscuras que bloqueaban temporalmente la regeneración natural de su linaje demoníaco. Sairaorg se levantó lentamente, apoyándose en la pared de basalto. Su respiración era pesada, sus brazos temblaban por el efecto de la disolución mágica, pero en sus ojos no había derrota. Había una chispa incandescente de absoluto respeto y el nacimiento de una obsesión guerrera que marcaría su existencia de ahí en adelante. Es asombroso, dijo Sairaorg, limpiándose la sangre con una sonrisa cansada pero feroz. Me venciste en mi propio juego, Malacor. Tu magia de Bill Slayer no es solo una técnica, es una declaración de guerra contra todo lo que el inframundo considera sagrado. Esto no termina aquí. Mi cuerpo recordará el frío de tu poder, y te prometo que la próxima vez que nos enfrentemos en una arena, mi destrucción habrá evolucionado para romper incluso las cadenas de tu asesino. Valerius disolvió la niebla púrpura de su fase 2, permitiendo que su maná regresara a la normalidad del consorcio.
Su túnica estaba destrozada en varios puntos y su cuerpo sentía el rigor del combate contra el guerrero más fuerte, pero permanecía de pie, inquebrantable ante los ojos del mundo. Estaré esperando ese día, Saira Orksan, respondió Valerius, inclinando levemente la cabeza en un gesto de respeto marcial. Pero recuerda que las matemáticas del consorcio avanzan más rápido que la evolución de la sangre. Acto B. La paranoia del Consejo de Ancianos. Mientras en la arena los dos jóvenes guerreros sellaban el inicio de una rivalidad que definiría la nueva era, en las cámaras ocultas de la capital del inframundo, la transmisión del espejo de adivinación se cortó abruptamente, dejando la sala del Consejo de los 72 Pilares en un silencio sepulcral que helaba la sangre. Los líderes tradicionales de las casas más antiguas, los viejos ancianos que observaban desde las sombras de sus tronos de piedra, permanecían inmóviles. Sus rostros, arrugados por los siglos de complacencia burocrática, reflejaban una incomodidad y un pánico político que no habían sentido desde los días oscuros de la gran guerra de las tres facciones. ¿Qué fue lo que acabamos de presenciar? La voz de uno de los ancianos principales de la facción tradicionalista rompió el silencio, vibrando con una furia contenida. Un demonio de clase civil, manifestando una magia diseñada para la extinción de nuestra propia raza. Eso es una aberración. Una traición conceptual al tejido mismo del inframundo. Ese joven, Valerius Malacor, intervino otro de los consejeros, apretando sus manos nudosas sobre el reposabrazos de su trono. No es un simple comerciante con visión económica. Es una amenaza existencial para el orden de los 72 pilares. Si esa magia de Vil Slayer se extiende entre la población civil o si él decide usarla contra la aristocracia, las bases de nuestra autoridad colapsarán en una sola generación. Circex Lucifer y la facción del nuevo gobierno lo ven como un patriota económico, pero están ciegos ante el monstruo que están alimentando en sus propias fronteras. No podemos ejecutarlo de forma directa, advirtió un tercer anciano, manteniendo una fría cordura política. Se ha ganado el respeto y los lazos comerciales de herederas influyentes como la tía Astaroth y Seekvaira Gades. Además, acaba de ganarse la admiración marcial de Saira Orgvael, el orgullo de nuestra propia facción tradicionalista. Un ataque directo contra el consorcio Malacor desataría una guerra civil burocrática que no podemos permitirnos mientras la situación con las otras facciones siga tensa. Los ancianos se miraron entre sí, y una resolución sombría se asentó en la sala del consejo. Vigílenlo. Dupliquen los agentes encubiertos en las aduanas del consorcio. Busquen el origen de ese conocimiento de la fase 2. Si Valerius Malacor da un solo paso en falso, si muestra un solo indicio de rebelión contra las leyes del Consejo, utilizaremos todo el peso del ejército de los 72 pilares para borrar su consorcio y su existencia de los anales de la historia. El tablero se había vuelto infinitamente más peligroso. Valerius Malacor, a sus 15 años, había demostrado ante la élite joven y ante los viejos reyes que el mago de hierro no solo poseía el oro para comprar el inframundo, sino también el filo prohibido necesario para decapitar a cualquiera que intentara interponerse en su camino hacia la corona de la creación. La rivalidad con Saira Orgvael había comenzado, y con ella, la cuenta regresiva para el colapso del viejo orden. Capítulo 10. El concierto de la paranoia y la ascensión élite. Acto I. El mapa de las sombras y los 2 años de silencio. 2 años en la inmortalidad del inframundo son apenas un parpadeo, pero en las matemáticas de la corporación Malacor, 24 meses fueron suficientes para reescribir la geopolítica invisible de la Tierra. A sus 17 años, Valerius Malacor ya no poseía la fisonomía estilizada de la adolescencia temprana. Su cuerpo se había asentado en una estatura imponente, sus hombros se habían ensanchado bajo trajes oscuros cortados a medida con hilos de grafeno rúnico, y sus ojos púrpura cargaban con la fría fijeza de un monarca que opera desde un trono de datos. Durante este período de calma tensa, el consorcio no solo multiplicó sus ganancias de forma exponencial a través de la venta de catalizadores y pergaminos comerciales de grado A, sino que desplegó una red de espionaje que haría palidecer a los servicios de inteligencia de las tres facciones. Valerius entendió que el verdadero poder no radicaba en el volumen del maná, sino en la anticipación de la información. Red de Inteligencia Global Malacor Francia /París Roma /Vaticano Washington /EU Rastreo de monitoreo de control de las células de sectas extremo, logística de héroes humanos istas de la magos federales, Cao, iglesia y contratos Geane, filtro, alertas de filtración en exorcistas la política alta traición humana de élite en el mundo humano, la red Malacor abarcó los nodos más sensibles de la civilización. París, Francia. La tierra natal de su caballero, Geane, se convirtió en un nido de sensores únicos pasivos.
A través del control de las líneas de metro subterráneas y las catacumbas históricas, el consorcio vigilaba de cerca los movimientos de la incipiente facción de los héroes liderada por Cao Cao, interceptando el reclutamiento de portadores de Sacred Gears antes de que estos se unieran a la causa extremista humana. Roma, Italia. En las mismas barbas del Vaticano, los agentes encubiertos del consorcio, utilizando ilusiones de la fase 3, se infiltraron en las líneas de suministro de agua bendita y metales sagrados de la iglesia. Cada orden de despliegue de exorcistas de clase alta o renegados era copiada y enviada al búnker de Lilith horas antes de que el Papa firmara los edictos. Washington después de Cristo, Estados Unidos. Las oficinas del consorcio en la costa este norteamericana funcionaban como lobistas corporativos, entrelazándose con las familias de magos federales y controlando la ruta del dinero que financiaba las expediciones místicas del hemisferio occidental. Mientras tanto, en el desarrollo técnico de su arsenal personal, Valerius implementó una estrategia de entrenamiento segmentada. Dedicó un breve período de 6 meses a pulir los vectores geométricos y las fórmulas de la fase 1, alcanzando un nivel de automatización rúnica donde ya no necesitaba gestos físicos para invocar barreras de clase suprema. Sus pensamientos eran ecuaciones que se materializaban en el aire al instante. Sin embargo, el 75% de su enfoque se volcó hacia la fase 2. Libre ya de las ataduras del secretismo absoluto dentro de sus recintos privados, Valerius entrenó arduamente las 4 magias de asesino de dioses y criaturas. Las otras 3 vertientes operaban en el anonimato total. La God Slayer, la más destructiva y letal de todas, la Dragon Slayer, capaz de rasgar los conceptos de la masa y la inmortalidad draconiana, y las fases avanzadas de su magia de casa. Para mantener al Consejo de Ancianos en un estado de confusión controlada, Valerius permitía, de forma muy esporádica y controlada, que los espías apostados en los límites de sus canteras privadas registraran fluctuaciones de la cuarta y más débil de sus magias, la débil Slayer. Aquello volvía locos de frustración a los viejos tradicionalistas del Consejo. Sabían que el mago de hierro estaba entrenando una herramienta diseñada específicamente para matarlos, pero no estaba cometiendo ninguna imprudencia, ninguna violación de los tratados de paz, ni ningún acto de insurgencia legal. Simplemente estaba ejerciendo su derecho como noble de clase alta a entrenar su magia hereditaria peculiar dentro de su propiedad privada. La burocracia del inframundo, su escudo más efectivo, dejaba a los ancianos con las manos atadas y los dientes apretados. Acto segundo. La antesala de la clase élite 2 años después del histórico duelo contra Sairaor Bael, el inframundo se preparaba para presenciar un hito burocrático sin precedentes. Valerius Malacor había solicitado formalmente el examen de ascenso para la clase élite, el peldaño inmediatamente inferior al rango de clase suprema y el estatus donde se concentraban los generales de los ejércitos de los Mao y los estrategas de los 72 pilares. Sairaor Bael, quien le ganaba por 2 años de edad al mago de hierro, ya había alcanzado la clase élite meses atrás tras una campaña de pacificación en los límites del territorio de los caóticos demonios antiguos. En ese tiempo, Sairaor había perfeccionado su poder de la destrucción hasta niveles masivos, convirtiendo su cuerpo en una fortaleza biológica impenetrable que combinaba una fuerza de impacto nuclear con un aura carmesí que desintegraba los hechizos de clase alta con solo rozarlos. Su reputación como el heredero más fuerte de la raza demoníaca era un dogma inamovible para la facción tradicionalista. Pero Valerius tampoco se había quedado atrás. Al cumplir los 17 años, su control sobre la débil Slayer se había convertido en su marca de identidad pública. Una firma de energía púrpura oscura, gélida y devoradora de maná que el inframundo ya asociaba con el estandarte del consorcio. Lo que nadie esperaba, ni los jóvenes herederos, ni los Mao, ni el propio Sairaor, era que el examen de ascenso para la clase élite no sería una simple formalidad contra demonios de prueba. El Consejo de Ancianos, en un intento desesperado por medir el techo real del prodigio civil, exigió una evaluación de impacto conceptual multifaccional en la gran arena de la capital de Lilith. El día del examen, la arena estaba blindada con triple sellado de nivel Satán. Las gradas no estaban ocupadas por estudiantes ni nobles de bajo rango. El recinto estaba reservado exclusivamente para los líderes de los clanes mayores, los oficiales de alto rango del ejército del inframundo y los representantes diplomáticos de las 3 facciones. Era un cónclave militar disfrazado de examen administrativo. Acto tercero. El despliegue del asesino celestial. El examen comenzó con el despliegue de 3 constructos espirituales de clase élite, masas de maná puro programadas para emular los patrones de ataque de un demonio de clase suprema, un ángel de rango querubín y un ángel caído de 8 alas.
El Consejo de Ancianos quería ver cómo la débil Slayer de Valerius lidiaba con fuerzas que no pertenecían a la naturaleza demoníaca, esperando que el mago de hierro mostrara vulnerabilidad cuando su magia insignia no tuviera ventajas conceptuales sobre el objetivo. Valerius caminó hacia el centro de la inmensa plataforma de oricalco. El primer constructo, el demonio de prueba, se materializó rugiendo y liberando una ráfaga de fuego fatuo de alta densidad. Fase 2. Magia de Vil Slayer. Filo estigio de Thanatos, pronunció Valerius de forma monocorde. Un solo arco de energía púrpura oscura cortó el aire. El ataque no chocó contra el fuego fatuo. Lo absorbió en el trayecto, incrementando su tamaño y partiendo al constructo demoníaco en dos mitades perfectas que se disolvieron en cenizas antes de tocar el suelo. El consejo ni siquiera parpadeó. Ya sabían que su magia de casa era letal contra su propia especie. Sin embargo, el segundo y el tercer constructo, las réplicas del ángel y el ángel caído, avanzaron en perfecta sincronía desde los flancos. El constructo celestial alzó una espada de luz sagrada de 1000 voltios conceptuales, mientras el caído proyectaba una lluvia de lanzas de luz púrpura con atributos de descomposición sagrada. Contra estas dos entidades, la débil Slayer de Valerius perdería efectividad de absorción, ya que la naturaleza sagrada de los ángeles rechaza el maná de origen estigio. En las gradas de los ancianos, una sonrisa de suficiencia comenzó a dibujarse en los rostros de los líderes tradicionalistas. Se acabó, murmuró uno de los líderes del clan Bael. Sus runas de la fase 1 no podrán resistir el impacto sagrado doble a esa velocidad, y su magia de casa no tiene concepto de absorción sobre la luz de Dios. Su engaño termina aquí. Valerius observó las dos oleadas de luz divina que se cerraban sobre él a 3 veces la velocidad del sonido. Sus ojos púrpura reflejaron el brillo de las lanzas sagradas, pero su rostro no mostró la menor alteración. Dejó caer sus brazos a los lados, y de lo más profundo de sus circuitos mágicos modificados por la fase 3, liberó una tercera firma de energía que jamás había mostrado al mundo exterior. El aura púrpura de la débil Slayer se extinguió en un microsegundo, siendo reemplazada por un estallido de luz blanca platinada, de una pureza tan incandescente que los ojos de los demonios en las gradas comenzaron a lagrimear por el dolor de la exposición. El aire alrededor de Valerius se llenó de un zumbido armónico similar al canto de un coro místico, pero con una frecuencia vibratoria distorsionada, violenta y letal. No era magia sagrada de la iglesia. Era algo infinitamente más aterrador para las entidades aladas. Fase 2. Segunda vertiente activa, la voz de Valerius resonó con una vibración que hizo crujir las estructuras de oricalco de la arena. Magia de asesino celestial. Juicio del trono vacío. Valerius extendió ambas manos hacia los lados. De sus palmas brotaron ráfagas de rayos platinados con propiedades de aniquilación conceptual sagrada / antisagrada. Cuando las espadas y lanzas de luz de los constructos de ángeles y caídos chocaron contra el aura platinada de Valerius, no hubo explosión. Las armas de luz divina simplemente se desintegraron, sus componentes conceptuales fueron destrozados a nivel molecular por una magia diseñada específicamente para cazar a seres basados en la luz de la creación, como ángeles, ángeles caídos y vampiros de linaje puro. Con un movimiento cruzado de sus brazos, Valerius desató 2 arcos de luz platinada que barrieron la arena. Los constructos del querubín y del ángel caído de 8 alas fueron borrados de la existencia instantáneamente, dejando tras de sí un silencio sepulcral que congeló el coliseo. El examen de ascenso para la clase élite había terminado en menos de 2 minutos. El mago de hierro de 17 años permanecía en el centro, rodeado por un remanente de partículas platinadas que hacían que las sombras de la arena huyeran de su presencia. Acababa de revelar al tablero su tercera y más incómoda arma. El celestial Slayer. Acto cuarto. La sesión gloriosa del Consejo de los 72 Pilares. 3 horas después del examen, las puertas de bronce de la gran sala del conclave de los 72 Pilares se cerraron con un estruendo que resonó en toda la capital del inframundo. La sesión de esa noche no era una asamblea rutinaria de administración fiscal. Era una reunión de emergencia del más alto nivel militar y político que la raza demoníaca recordara en la última década. La mesa semicircular estaba dividida en 3 facciones claramente definidas, reflejando la fractura ideológica que Valerius Malacor había profundizado con sus 2 años de expansión comercial y su reciente revelación mística. En el centro superior, presidiendo la sesión con expresiones de gran seriedad pero con una calma soberana, se encontraban los Mao actuales. Circex Lucifer, Serafal Leviatán, Falbium Asmodeus y Ajukan Beelzebub. A la izquierda de la mesa se concentraba la facción tradicionalista del Consejo de Ancianos.
Los patriarcas de los clanes más antiguos, vestidos con túnicas ceremoniales oscuras y con rostros desencajados por una furia paranoica que rozaba la histeria política. Entre ellos, el actual líder de la casa Bael, en representación de la línea tradicional de su familia, golpeaba la mesa con un puño envuelto en un remanente de energía carmesí. Esto es una declaración de insurgencia encubierta. Rugió el anciano principal del clan Bael, su voz haciendo vibrar las lámparas de cristal de la sala. Primero se presenta ante nosotros con un arte diseñado para cazar y devorar el maná de nuestra propia especie, la de Vil Slayer. Y ahora, en un examen oficial de clase élite, despliega una magia capaz de aniquilar el concepto de la luz celestial y la energía sagrada, una fuerza que puede borrar a un querubín de 8 alas como si fuera un mosquito. ¿Qué sigue, Mao-sama? ¿Acaso el joven Malacor nos va a mostrar mañana una magia para asesinar a los propios dioses bíblicos? El muchacho tiene 17 años y ya posee 2 magias de nivel asesino conceptual, intervino el patriarca del clan Fenex, aunque con una voz que denotaba más miedo que indignación. El sistema de los 72 pilares se basa en el equilibrio de los linajes heredados. Si un demonio de clase civil puede desarrollar de forma independiente herramientas capaces de cazar demonios y ángeles por igual, nuestra autoridad dinástica deja de tener validez ante la población. Exijo que el consorcio Malacor sea intervenido militarmente y que el sujeto sea sometido a un sello de maná restrictivo de por vida. El clamor de aprobación de los viejos ancianos resonó en el ala izquierda de la sala, sus túnicas agitándose en un frenesí de indignación tradicionalista. Para ellos, Valerius Malacor ya no era un empresario útil. Era la encarnación del colapso de su viejo mundo. Sin embargo, el ala derecha de la mesa, la facción del nuevo gobierno y los clanes aliados del progreso, permaneció inamovible, observando la rabieta de los viejos con un desdén frío y sofisticado. La tía Astaroth, sentada con una postura que destilaba la inmensa autoridad de ser la legítima heredera oficial de una de las casas más poderosas del inframundo, alzó su mano derecha, haciendo que un destello de maná de la casa Astaroth silenciara el bullicio de los ancianos con la fuerza de un latigazo conceptual. Escuchar las quejas de este sector del consejo es un ejercicio de paciencia verdaderamente agotador, declaró la tía, su voz resonando con una calma cortante que hizo callar a los patriarcas menores. Hablan de insurgencia y amenaza existencial porque sus mentes obsoletas no pueden procesar el concepto del genio militar. Valerius Malacor es un demonio de clase élite registrado legalmente que ha incrementado el presupuesto y las defensas fronterizas de nuestras casas en un 30% gracias a la eficiencia de su consorcio. Que posea la capacidad de cazar ángeles y caídos con su celestial Slayer no es un peligro para el inframundo. Es el mayor activo estratégico que esta raza ha tenido desde la muerte de Lucifer original. ¿O es que el clan Bael planea enviar a sus soldados a pelear contra el cielo con los puños desnudos mientras rechazan una herramienta diseñada para destrozar las defensas del Vaticano? El líder de la casa Glasalambolas, respaldando la postura de su heredera Ryuka Glasalambolas, quien observaba desde el palco de observadores junto a Sona Citri, asintió firmemente con la cabeza. La casa Glasalambolas concuerda con la heredera Astaroth, declaró el patriarca. Los informes de inteligencia de los últimos 2 años demuestran que la red de suministro de Malacor ha mantenido estables las rutas comerciales en zonas de alta fricción con los ángeles caídos en el oeste de Europa. Si el Consejo decide castigar al prodigio civil más grande de nuestra generación por el simple pecado de ser demasiado fuerte para los estándares de sus prejuicios, mi clan retirará de inmediato el apoyo financiero a los ejércitos fronterizos controlados por los tradicionalistas. La amenaza económica cayó como un yunque de plomo sobre la facción de los ancianos. Ravel Fenex, sentada junto a la delegación de su familia, miró fijamente a su propio patriarca con ojos encendidos en una determinación fría. Si la casa Fenex vota a favor de la restricción de Valerius-san, advirtió Ravel, su voz madura y firme resonando en su sector, yo misma anularé todos los contratos de distribución de lágrimas de Fénix que he gestionado con el consorcio, dejando a las divisiones militares de la facción tradicionalista sin suministros médicos para los próximos 3 trimestres fiscales. Elijan con cuidado sus próximas palabras, tíos. El silencio que siguió a las declaraciones de las jóvenes herederas y los clanes progresistas fue glorioso, imponente y preñado de una tensión eléctrica que paralizaba el aire. Los viejos ancianos miraban a su alrededor, dándose cuenta de que el joven demonio de 17 años que pretendían encadenar ya se había infiltrado en los pilares económicos y estratégicos de sus propios herederos.
No podían tocarlo sin mutilar sus propias finanzas y sus defensas militares. En la mesa de los Mahou, Circe Lucifer entrelazó sus dedos frente a su rostro, sus ojos reflejando un brillo de profunda apreciación por el tablero que Valerius había construido. El debate ha sido aclarado, habló Circe, su voz de Mahou calmando las últimas fluctuaciones de maná en la gran sala. El Consejo de los 72 Pilares no es una dictadura del miedo ante el talento individual. Valerius Malacor ha demostrado cumplir con todos los requisitos técnicos, administrativos y de lealtad estratégica para ostentar el rango de clase élite. Su magia de asesino celestial será catalogada como un secreto de estado de nivel 1, bajo el control directo de la oficina de los Mahou. Cualquier intento de sabotaje, intervención económica ilegal o acoso militar contra el consorcio Malacor por parte de las facciones del Consejo será tratado como un acto de alta traición contra el gobierno actual del inframundo. Serafal Leviatán sonrió con una frialdad política inusual en ella, asentando el mazo de clausura sobre la mesa de los Mahou. El ascenso queda aprobado oficialmente. Que las grandes casas se preparen para la reestructuración logística del próximo año bajo la supervisión del nuevo comandante de élite, Valerius Malacor. La sesión concluyó. Mientras los viejos ancianos abandonaban la sala con los rostros pálidos, mascullando maldiciones paranoicas sobre el advenimiento de una era de cazadores, Valerius Malacor observaba la salida del palacio desde el balcón de la torre central. A su lado, Saira Org Bael, vistiendo su capa de clase élite de la casa Bael, observaba el horizonte con los brazos cruzados y una sonrisa de absoluta anticipación guerrera. Hiciste temblar a los viejos hasta los tuétanos con esa luz platinada, Malacor, comentó Saira Org, su maná de la destrucción vibrando de forma amistosa pero competitiva. El Consejo cree que te han encadenado con su burocracia de los Mahou, pero ambos sabemos que esto es solo el inicio. Mi clase élite y tu intelecto de asesino, este inframundo se está volviendo muy pequeño para nosotros dos. Que sigan mirando mis magias, Saira Org-san, respondió Valerius, sus ojos púrpura fijos en las luces de la capital. Mientras los viejos se preocupen por el asesino de demonios y el asesino celestial, sus ojos permanecerán ciegos ante el verdadero mecanismo que está desmantelando sus tronos. La rivalidad de nuestra generación apenas está comenzando a trazar sus primeros vectores.